Suscríbete a La Panterita. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. Estoy agitado ahora. Sí. Con la mera le seguía a Oliver. La agarré, había una señora que se iba así, se asustó y le dije, no te va a hacer nada. Hay que hacer la pretemporada, Arturo. No, es que... Si corrí una semana y te ahogado así, pues Oliver. Sí, ¿qué tal? Bien, señor, buen día. Pero ocurre que ahí no hay pues resistencia, ahí es velocidad. Por eso hay que ser pretemporada, hay que trabajar la velocidad y la resistencia. No, terrible será. Le dije recién a mi mascota Oliver, le dije, no jodas, le dije. Me miró, charlamos y hablamos. Vale uno. ¿Capelé? Ah, ahí. Cola. No, qué puta, si después salió a caminar a pasear, que se deje joder la boca. Perdón, me salió del alma. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo supe Quitadol. Gran relanzamiento de EMSA Inmobiliaria Urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guaraí, Ruta 8. 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. ¿Usó perruno? Sí, tengo perros. ¿Para hablar con él? Sí, duermen en la cama. Está bien, pero hay otra raza más tranquila. Sí, caniche. Cocker. Este es terrible, será. Cara de inocente. Él siempre tiene cara de inocente. Pastora. Por lo menos esa raza no tengo. No importa la que tenga nomás, no importa, no es por raza. Pero sí Pero tengo. es clavezudo, veo. Sí. No, es bastante... Este salió por el dueño, veo. Y... No, por vos no salió, ¿y vos? No tengo. Bueno, listo, vende cuentas. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. En Universo Electrodoméstico, comprar lo que quieras solo con tu cédula. Mega promos de televisores celulares y mucho más. Participás directamente para ir de vacaciones a Mendoza, Argentina. Válido para 2 personas. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Qué putas rajan como la gran puta será. Mira, la que se cómo se llama mi perrito. Mimicayer o Yasis Dor. Mira, la que se cómo se llama mi perrito. Mimicayer o Yasis Dor. La que se. Mimicayer o Yasis Dor. Yasis Dor. Yasis. Ese. ¿Y después? Ese es el perro, el nombre del perro del señor. Mira, la que se cómo se llama mi perrito. Mimicayer o Yasis Dor. La que se. Mimicayer o Yasis Dor. Yasis Dor. Yasis. Ese. ¿Vos crees, Germán? Quienes somos viejos, hicimos periodismo de una época... Experimentado queda mejor. Hasta ahora. ¿Sabe quién me llamó Maximiliano? Una vez estuvo alcalde de San Lorenzo. El argentino. Vino acá a la mesa. ¿Qué Maximiliano? Colega argentino. Está en Clorinda ahora. Ojalá esté escuchando la radio. Se escucha a full en Clorinda y Nanagua. Soy Maximiliano Verdardo, el redactor del equipo de Desafío Radio. Sí, La campaña de San Lorenzo Almagro, que me dio incluso su material, los grandes goles de San Lorenzo. Estuve en los estudios de Radio Monumental en enero del 2019, compartiendo la mesa con usted. Le molesto por lo siguiente y después aprovecho mi estadía en Clorinda, vine para acá. Ahora está buscando hotel. Pedro, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? Muy buenos días. No confundir velocidad con resistencia, ¿verdad, Pedro? Exactamente. Para que aprenda Germán Cafa. Pero, ¿qué dijiste? Se escapó mi perro, Pedro, y yo hice velocidad y me ahogué. Entonces me dice Germán Cafa, trabajo físico. Y yo le dije velocidad, no confundir con resistencia. ¿Le respondí bien? Sí, lógicamente son cosas muy distintas ambas. Claro. Y bueno, y ambas No, usted tiene que trabajar la velocidad para agarrar al perro y la resistencia para no ahogarse. No, mentira. Bueno,
disculpame, pero este señor me pone un poco. Vos me entendés, pero me conocés, ¿verdad? Sí, hace tiempo, Arturo. Hace tiempo. Pero yo te conozco mucho a vos. ¿Y cómo haces vos cuando te... usar el término técnicamente? Se desangra ya muy profundo. Hiciste el nuevo equipo con Nacional. Se fueron 13, 14 jugadores. Ocurre que se va Carlos Rolón al Aucas. Y ayer consultando y preguntando, sí, hoy hablé con Aguayo, César, esta mañana hablamos, y nos dijo, ya hay acuerdo de palabra, falta el documento. Argüello, perdón, Pedro Argüello, César Argüello. ¿Cómo hacer, Pedro, en este tema de los jugadores que se van? Y de categoría como Carlos Rolón, y que resurgió, dicho sea de paso, en Nacional. Sí, Arturo, realmente el día de ayer estuve hablando con Carlos Bonet, siempre tenemos una muy buena comunicación. Existe la posibilidad, todavía no está cerrado, pero muy avanzado la operación. Y bueno, para mí la satisfacción es bastante grande para cuerpo técnico y mi persona. Saber de que nuevamente un jugador de la jerarquía de Carlos Rolón tenga esta posibilidad de salir afuera, de buscar siempre lo mejor para su persona, para la familia y bueno, rearmarnos nuevamente. Sabemos de que lo que representaba o lo que representa a Carlos Rolón, porque todavía no hay una confirmación oficial para todos nosotros, pero bueno, el jugador tiene que ir a buscar nuevos desafíos, creciendo, tiene 31 años y muy importante, Dios mediante, si le sale esta transferencia para él. Yo creo que se va. No es mi expresión de deseo, pero ya con los años, y si es una mejora económica, por un lado, enhorabuena para él, se asentó, es muy buen jugador, es figura importante nacional, por eso es mi primera pregunta. Se va y es una resta de valía enorme para vos. Sí, Arturo, él venía teniendo el respaldo del cuerpo técnico basado en su rendimiento también personal, que fue muy bueno, o sigue siendo muy bueno. Tenemos que volver a formar lógicamente una defensa sólida. Él el día de ayer, por decir el partido pasado, estaba jugando titular con Venegas fue expulsado, pero bueno, ya tenemos nuevamente la posibilidad de incluir a Báez. Contamos ahora con Claudio, que por ahí lo vamos a utilizar más de zaguero, pero bueno, el fútbol esto te depara estos momentos, Arturo, y bueno, para mí la satisfacción de saber de que nuevamente un jugador, Dios mediante, ojalá que le salga, porque siempre decimos que el jugador, más todavía todo lo que han trabajado en su momento con nosotros, gente grande, hemos tenido la satisfacción de saber de que han tenido ofertas y bueno, desearle siempre lo mejor a cada persona, a cada jugador, porque hoy día no solamente se mira la parte futbolística, sino la parte humana, y creo que Carlos Rolón ha hecho lo mejor para Nacional y bueno, trabajar para volver a encontrar nuevamente la defensa que siempre nos caracterizamos en formar una defensa férrea. Pedro, te consulto por las dudas, como el libro de pases ya está cerrado, pero te pregunto, atendiendo esta complicación, ¿es el único que te manifestaron se va o habría otro que está negociando y que puede ir a algún mercado que todavía tiene libro de pases abierto? Y realmente nosotros, como te digo, esperemos que ya no, por el hecho de que ya se cerró el libro de pase aquí y bueno, tenemos un plantel muy bueno, ya no podemos hacer incorporaciones y bueno, ojalá, pero bueno, el fútbol te da estos momentos buenos para el jugador y bueno, yo soy la de pensar que siempre si hay una oferta, el jugador tiene que mirar. Habla muy bien de vos, Pedro, porque vos sos muy consciente de que el fútbol es momento y oportunidad, y esta gran oportunidad que se le presenta a Rolón por la edad que vos decís, para uno hacer un poquito la diferencia económica, cambiar de aire, y no le pones trabas. Eso habla muy bien de vos como persona, y tiene mucho que ver también porque vos jugaste al fútbol y más en esa posición. Sí, así es. Cafa, nosotros somos profesionales. Me ha pasado, no solamente con él, me ha pasado con un montón de jugadores en Nacional, en el 12, que tuve que volver a siempre tratar de buscar el jugador correcto en esa posición. Y realmente es una satisfacción, vuelvo a decir, una satisfacción para mi persona y mi cuerpo técnico de saber de que jugadores que le hemos dado continuidad
basado a su buen rendimiento, tengan esta posibilidad de ir afuera y, bueno, Dios mediante, ojalá que se cierre de la mejor manera la operación. Tuviste experiencia en 12, Nacional, se van y después los dirigentes quieren el resultado, buscan el resultado. El caso de Rolón. Yo creo que nosotros los entrenadores estamos siempre medidos y basados en resultados, Arturo. Eso no escapa, pasa acá y pasa en todos lados. Hemos tenido siempre el apoyo de la dirigencia. Creo que llevamos 5 a 6 partidos sin ganar, con algunos empates, y bueno, nunca recibí también intimación, y eso creo que también ayuda a trabajar tranquilo, ¿verdad? Está bien. Pero sí, estamos basados siempre en resultados, Arturo. Y habla bien de la dirigencia en este caso, porque hiciste un equipo nuevo. ¿Cuántos jugadores se fueron? En lo que no quiera halagar lo tuyo. ¿Halagar digo bien? ¿Cuántos jugadores se fueron de lo que dejó el año pasado a este? Yo creo que fueron 15, 16, 17 jugadores. Es como Bormel armar un equipo, Germán, y vos sabés. ¿La mitad de un plantel? ¿O más de la mitad? Sí, los titulares se fueron. ¿Y quién quedó ahí? Y lo que quedaron fueron, por decir, jugadores referentes, fue Paraguay Espínola, Fleita, Claudio Núñez, Jordan, y bueno, ahí paramos de contar más o menos de lo que venían jugando, ¿verdad? Y bueno, pero ahora viene Guaireña, queremos saber con Guaireña si sigue Taylor, porque ayer nos decían que estaba, se reunía niño, ¿cuándo es? Hoy. Chao, Pedro, gracias por tu tiempo. Gracias, Arturo, cuando guste. Adiós, Pedro Sarabia. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o rosticería preferida, y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Queremos hablar con Darío Cristaldo. Llámame para Luis Cáceres, por favor, porque yo combiné con él y me olvidé. Le llamé a Cáceres, Luis Cáceres, al presidente Guaireña, y me dijo 11:30, porque tenía cirugía. Entonces ya está fuera. ¿Después de cuánto tiempo está fuera? Interesante hablar con él. Sí, claro. Está peligrando el descenso porque se fue, no se quedó. Hay la junta, hay que ver qué recuerdo le queda a él, ¿verdad? Y sí. Se porque... va. Ayer hablamos le mandé un mensaje a Cáceres, me respondió, me dijo 11:30. Yo le dije, está bien, lo que pasa es que me olvidé. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran remate en Casa Central y sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicios. Ahora sea un beneficiario de Asismed más ágil, más informados y más actualizado con la nueva web y portal beneficiario de Asismed. Disfruta de las nuevas funcionalidades en la app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Ahora en Kia puedes llevarte la SUV que siempre quisiste, cara en cuotas de $269 o contado $19,990. Sportage cuota $299 o contado $24,990. Ingresa a kia.com.py o escríbenos al 0981 6696 9999. ¿Ese qué es? Ahora te envío el texto, pero no te puede enviar en otro momento. Sí, entiendo que es información en desarrollo. Disculpa, tiene que venir la gente de Tupi Yara Sosa, con Tupi ese mascota y con... Perdón. Sí, reporta ESPN que cayó el pase de Robert Rojas a Vasco da Gama. Entiendo que es información en desarrollo porque hace un ratito estaban subiendo. Y llamarle al papá. Dice el club brasileño modificó las condiciones. Habría modificado en este caso, acordadas verbalmente, y al final River dijo que no. Porque anoche el mismo ESPN lo daba como... Sí, pero si va a pagar $1 millón de préstamo y yo te condiciono que te tengo la obligación de comprar el pase, no es joda. Claro. Pagar $1 millón por un préstamo es mucho. Es muchísimo, sí. ¿Y eso es donde la aprieta? Pues yo te voy a dar por $1 millón ahora, pero como va a jugar, me tenés que completar el resto. ¿En serio te digo? $1 millón, no es por Roja, pero $1 millón a préstamo es mucho dinero. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Casi R y 2 de Mayo, Asunción, y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL, Ferropar S.A., 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción, mejor servicio postventa, planes de financiamiento. Avenida Eusebio Ayala 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Queríamos hablar con Beto de la Cruz, iba a conocer hoy su informe clínico médico. Sí, lo escuché hoy a la mañana, habló en Urbana, que todavía no tenía el resultado. Así mismo. Que al principio parecería una distensión, pero bueno.
Hay que ver la resonancia. Y no contesta, doctor Luis Cáceres. Hola. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganarlo cambia todo. Decidí bienestar y certeza exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam Jam, la marca que quiere la gente. Encontralos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Bueno, 11:44. En la Caja Mutual te premiamos con un 0 kilómetro a fin de año. Puedes acceder y acumular cupones y participar de esta promoción. Si te afilias o solicitas una tarjeta de crédito así de fácil. Además, duplicás cupones. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual. ¿Cómo te va, don Nicolás? Todo bien. ¿Va a llamar? Y por ajo más me priva ya. Y por no, pea. Ajá, tu hijo no fue finalmente Robert Roja a Vasco. ¿Qué pasó? ¿Te dijo algo, don Nicolás, Robert? No me dijo nada, no sé qué es lo que pasó. Ya, parece que ya estaba todo y después venció otra. ¿Y no salió la transferencia, Nicolás? Y transferencias, por seguramente forma de pago, que hay problema. A la forma de pago. Eso te dijo Robert, Nicolás. Él me dijo antes así y después ni ya él ya no sabe qué es lo que pasó. Y bueno, ni él sabe, Nicolás. ¿Y dónde está Robert ahora? ¿En la Argentina? Ahora está concentrado para jugar a Libertadores. Ah, correcto. Está bien entonces eso, Nicolás. No sé, está bien, está perfecto. Sigue en River. Sí, está concentrado ahora. Ahí está, muy bien. Eso queríamos saber de vos, como ya salía la transferencia y ahora es la forma de pago que te dijo tu hijo. Entonces, como que se está trabando. Y bueno, eso queríamos saber. Gracias, don Nicolás. Saluda, Robert. Bueno, gracias. Chau. Chau. ¿Está? Yo tengo antes una información de último momento. Que me cuentan que por estas horas está caída la operación de Robert Rojas al equipo de Ramón Díaz, al Vasco da Gama, que estaba cerrada el día viernes. Para mi gusto, sí. Por es una para el gran chico noticia. que se quería ir, pero mejor para River. Yo creo que Rojas nunca forzó su salida. Él capaz notó que no tenía lugar. Bueno, su repre había declarado. Pero, bueno, Pero cuestión después se del representante arrepintió. también. ¿Cuenta o no Eh, cuenta el técnico con Robbie Rojas? Hoy está en Cardales ahora. Ahora está en Cardales. No creo que para el partido de hoy. Pero yo creo que va a ser otra vez tenido en cuenta, sobre todo en esta variante de que le da Rojas de jugar de 2 o de 4. Pero lo que era una certeza el viernes pasado y me Pero dicen es sin rencores, ¿no? Digamos, Sin el chico rencores, tiene el mismo lugar antes de poder irse a Vasco da Gama. No, a ver, él es suplente. Para el técnico no. Porque el técnico ya había aprobado la salida y se iba a ir. Ahora no sé por qué no se Por la da. forma de pago. Finalmente Por la River forma de pago. y Vasco no Pero se el técnico pusieron de acuerdo en la forma de pago. había asumido que se Pero desprendía. si es el del primer jugador. suplente. No sé, mira. ¿Cómo Los no? titulares son Paulo Díaz y González Pires. ¿Y después? Mamana. Contrataron a Funes Mori. En algún Recuperaron momento a va a venir David Martínez. David Martínez. Sí, pero Rojas puede jugar de 4. Mamana está mejor que... No, para mí no. No lo sé. para mí no. Espera, si está bien físicamente sí, pero no puede tener continuidad. Bueno, la misma cosa que le dijo el jugador al padre. La forma de pago. Forma de pago. ¿Verdad? Sí, estaba casi todo, pero después la forma de pago. En el ojo. Sí. Le dio el papá. Así es. ¿Sabes cómo se sabe si una marca de vehículo es realmente buena? Cuando los usuarios la vuelven a elegir. Descubrí los modelos más emblemáticos, L200 Montero Sport y la SUV compacta ASX. Redes sociales Mitsubishi Motors Paraguay. Mitsubishi siempre adelante. Sí, que no se va. Sí. Aquí estoy viendo porque del lado brasileño dicen cuentas que siguen a Vasco que habían acordado una manera, el pago de $1 millón al préstamo, y al final redujo el monto Vasco y le ofreció parte del pase de Galarza, dice una página de Vasco. Matías, veo. Sí, y que al final River no... Y Matías no habla con nosotros. No quiere esa figura. Y Matías habla con nosotros. Y antes sí, desde que fue convocado a la selección ya casi no, pero antes sí hablaba mucho con nosotros. Lo mejor para tu auto, camioneta, camión Se de va a Brasil cambiar en el nombre Plus Car, del piezas y repuestos de las mejores marcas El para nombre tu del vehículo estadio se cambia. brasilero. Pedilos en las sucursales de Plus Car, contacta al 0982-755-250. Ingresa a www.pluscar.com.py. Plus Car, la solución a todo que vos se Ayer me busca. invitaron Fernandito Ortiz, pues yo no puedo ir porque mañana juega Guaraní y uno quiere ver el partido, discúlpame, de la asociación. Dice, nuestro fútbol va a cambiar. Arena pues, tiene que ser estadio cerrado. En la arena, por general, son los estadios cerrados, se les llama así. Va a haber un nuevo Sponsor. sponsor del estadio
Y yo no sé cómo para mantener defensores del Chaco, primero que se llama de los defensores del Chaco. Claro. ¿Cómo se va a llamar? Arena, el sponsor y después el nombre, veo. Sí, puede ser. Y capaz como hace Olimpia. Olimpia pone estadio, publicidad Manuel Ferreira. Así mismo se va a Estadio, llamar. publicidad, defensor del Bueno, Chaco. entonces, repito, perdón, puedo hacer una infidencia. A veces uno se pregunta por qué está tan bien informado. No quiero romper esto por lo que se va a anunciar porque guarda el silencio. Pero, Libertad también es otro que hace estadio, Así mismo. publicidad de la huerta. Así es. bueno, vos me buscaste. Pero cuando es arena, si no me equivoco, los arenas son cerrados o casi cerrados los estadios. Bueno, vos me buscaste. Sí. Vaya me busca. ¿Qué pasó? Ah, me olvidé de saludarlo, Arturo. Feliz día hoy. ¿Por qué? Hoy es el Día Internacional de... La alegría. Muy bien, estoy Gracias. un poco alegre. Sí. Qué atrevido, carajo. Y vos a copiar. Mucha facilidad, mato, delante de este grupo. ¿Qué ocurre, Germán Cafa? Le doy nomás a licenciar. El día del cumpleaños de Canciano, ¿no? Mucha felicidad, la alegría de Canciano. Que lo cumpla feliz en tu cuida, si yo soy. ¡Vígase, Mayo, carajo! Muy bien. ¿Y Moncha no le va a saludar? Moncha te va a saludar en tu cumpleaños, Rodrigo Cancián. Moncha. No hay caso, Moncha. Bueno. No le conozco a Moncha, hay que invitarlo un día. Sí, Moncha. Amigo, ¿Te gusta Vito? Más que amigo. Tuvieron un problema y quiso que yo medie para la ¿Por qué solución. lo que soy así? ¿Cómo soy? Un favor nomás te voy a pedir, Arturo. Por favor te voy a pedir que intercedas para que me puedas reconciliar con Gustavito. Porque no hay día que pase que me paso pensando en él. Y las veces que estamos peleados, yo ya no sé más qué voy a hacer. No tengo vida si no está Gustavito a mi lado. Así que por favor te pido, Arturo, que hable con él. Que yo soy el amor de su vida. La única. Moncha, está bien, Moncha. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz cumpleaños, mi amor, mi vida. Que lo cumpla muy feliz. Pues sí. Moncha. Bueno, ya esperan a Moncha, vamos a decir esto. Van a anunciar abogados hoy en su día, mucha felicidad a todos los abogados. Darío, felicidades. Darío, feliz día, Darío. Saludos a todos los abogados del país, mucha felicidad a todos los abogados del país. Ocurre que Arena no hace falta que sea cerrado. No hace falta. No, pregunto yo, el estadio esté bien abierto. Sí. El contrato es por 4 años. Yo me estoy anticipando, van a decir que como sé. Eso es para mañana la invitación. Es 1 por persona, tenidas por elegante. Es un eso, decir por precio por cuánto es. Yo me hago cargo. No sé si estoy aguando la fiesta, pero estoy recibiendo mensajes. Y no es precisamente ningún dirigente de nada. Es producción externa nomás. ¿En dólares, señor? En dólares. Te así cuánto pone. Espera, no querés que diga tu nombre, ¿verdad? Vos que me estés mandando el dato. Por la cantidad de años, creería que tiene una buena cantidad. El anterior estuvo 15 años, el anterior banco. Que se despidió, vi una foto, o sea, hizo un video. Vi que se despidió del banco, de verdad. E incluso cierran el círculo, todo tema de entrada por UTS. Claro. Ellos compraron acá en Paraguay, esto último a confirmar, no está confirmado todavía. Podría darse. ¿Decir cuánto? El estadio, no hay ningún dirigente, saludo, no querés que diga tu nombre, puedo decir si querés tu nombre para que ellos vean que no. Yo le conozco ya todo arquitecto. No, Perana, que no. Yo le conozco ya todo arquitecto. La cifra que va a pagar. 5. ¿Más? 10. ¿Más? 20 millones de No, dólares. eso ya es demasiado. Ya te fuiste al otro lado. Él más cerca, vos más cerca. Es lo que vale. 12. 12 en el ojo. Tírate para esto. 12 palos. Bueno, no le conoces. Al puta está sonando el teléfono. Yo le estoy llamando a él. 12 más las obras. No sé, yo no sé. ¿O va incluida las obras? Apagar, pues Serrana puede estar ahí. Llegó el Catedral Liquida Farmacias Catedral, toda una semana de descuentos hasta el 60% y con todos los medios de pago. Hasta el 6 de agosto aprovecha y compra aquello que necesitas con precios imperdibles en Farmacias Catedral. Amamos Se cuidarte. disparó nomás ahí en el coso, disculpame, y después paró.
Confidencial dice, a confirmar mañana, 12 millones de dólares, a confirmar. Es producción externa, bueno, precisa y certera, ¿verdad? Así mismo es. Se va a mejorar el estadio, tecnología, cama, modernizar. Y mañana es lo que van a anunciar. Incluso cerrarían el círculo, todo tema de entrada por UTS. Ellos compraron acá en Paraguay. Bueno. Y no habla de cerrarlo, entonces no se cierra. Quedaría... ¿Cuál? No, modernizar que sí que pueden cerrar. Ah, entra ahí. Sí, ¿cómo te va, doctor Luis Cáceres? Hola Arturo, ¿qué tal? Buen día. Un gusto. Bueno, te estamos llamando porque... ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me fui? Pasa que de un tiempo a esta parte ya se volvió muy complicada la relación con los demás miembros de la liga, con los clubes de la liga, con sus dirigentes. Estábamos con formas de pensar y pensamientos muy distintos, ¿verdad? Y visiones muy distintas en la manera que queremos llevar a Guaireña adelante, ¿verdad? Entonces decidimos hasta que decidimos dar un paso empujado, ¿verdad? Entre ellos mi padre, el tesorero también, ¿verdad? Y la forma en que se manejó después, la forma en que innovando ahora nos da la razón también, ¿verdad? ¿Qué da la razón, doctor? No, se están inmiscuyendo sectores políticos, ¿verdad? Que no, nunca debieron haberse inmiscuido, ¿verdad? Ah, ya, ahora ya entra en el campo político. Ya entra en el campo político, caudillismo, hacia un sector, hacia otro sector, y eso no lo hace bien a la larga al club, ¿eh? Esa fue la decisión en familia, tu papá y vos. Sí. Nosotros no tenemos nada que hacer ahí con esta forma, con esta política de manejar el club. Nosotros siempre priorizamos a Guaireña en la liga, ¿verdad? Desde el principio buscamos el bien del club, buscamos hacer algo diferente acá en una ciudad muy complicada, en una ciudad donde muchas veces los sueños no se pueden hacer realidad, ¿verdad? Y nosotros logramos eso con mucho trabajo, mucho sacrificio, mucha humildad. Y hoy como que se perdió ese sentimiento, ¿no? Como que se perdió esa pasión y entra a tallar otros intereses, ¿verdad? Otros intereses que nunca tuvieron, ¿verdad? Hay otras personas que tampoco tuvieron en su momento. Y es insostenible, o sea, es insostenible para nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces te vas sin tener la recompensa, entre comillas, para seguir, no económica, de lo que vos querías y te propusiste en la presidencia. Mira, yo creo que en este tiempo, ¿verdad? En todo este tiempo que estuvimos, tanto desde el 2014-15, ¿verdad? hasta desde las ligas menores, ¿verdad? Desde el amateurismo puro hasta llegar a la élite y competir a nivel sudamericano, ¿verdad? Creo que esa fue la recompensa suficiente para nosotros, ¿verdad? Quiere decir que cumplimos lo que buscábamos, cumplimos lo que queríamos, cumplimos nuestros sueños de dirigente, de fanático, de apasionado por el fútbol. Y me voy en ese sentido tranquilo, o sea, nos vamos en ese sentido tranquilo, ¿verdad? Ahora, la forma en que por ahí salimos no era la ideal, ¿verdad? Pero también ahora como se vienen desarrollando las cosas, ¿verdad? Como que nos damos cuenta de que nosotros éramos la molestia, ¿verdad? Que nosotros éramos lo que estábamos estorbando más o menos ahí, ¿verdad? Y hoy le veo a los dirigentes que están a la cabeza, les veo muy cómodos, ¿verdad? Con esta política, ¿verdad? Y ojalá que les vaya bien, ¿verdad? Pero nosotros podemos estar muy equivocados, ¿verdad? Pero esperemos que le vaya bien. Bueno, pero vos no estás recibiendo lo que hiciste por el club. Hay cosas que se mezclaron, la política. Es decir, voy a redondear para redondear la nota de Luis Cáceres. La situación se hizo insostenible para vos y tu papá. Insostenible.
No solo para mi viejo, ¿verdad? También, como te dije al principio, el tesorero, don Marcelino Ortiz, ¿verdad? Que es un señor con todas las letras, que siempre estuvo en los momentos complicados, ¿verdad? Que siempre tuvo que, como todos nosotros, ¿verdad? Poner plata en su bolsillo para solucionar los problemas, ¿verdad? Es más, nosotros teníamos ya todo planificado lo que iba a hacer este semestre, sabiendo que tanto en lo deportivo como en lo económico iba a ser complicado, pero lo teníamos planificado, ¿verdad? De dónde íbamos a sacar la plata, hasta cuándo iba a aguantar, hasta cuándo iba a aguantar la plata, y cómo íbamos a hacer para llegar bien hasta diciembre. Ya estaba todo planificado, ¿verdad? De buena a primera, ¿verdad? Me sacaron al administrador y ahí comenzaron los problemas. Finalmente, agradeciendo toda la deferencia que tuviste para con nosotros, Luis Cáceres, saludo a tu papá. Las internas son internas, el club, la liga, la junta de Guaireña se manifiesta, se maneja de una manera. Vos tenías tu posición, pero ya se hacía insostenible por la tranquilidad y la paz. Primero de la familia, ustedes se fueron, papá e hijo. Es así, Arturo, es así. Y yo creo que y otros dirigentes, ¿verdad? De otros clubes que son similares al nuestro, ¿verdad? Clubes ligas, te van a decir lo mismo, ¿verdad? Este modelo tiende al fracaso, este modelo es anárquico, este modelo de estatuto, ¿verdad? ¿Y cuál es el modelo que a vos no te gusta? ¿Una democracia entre comillas? No, democracia no es, o sea, no me refiero, sino que no se puede tomar decisiones en 14 personas, entre 14 clubes. Pero por eso te estoy diciendo, por eso te dije, te acabo de decir, 14 personas que van al voto. Sí, donde el presidente no tiene ni siquiera un voto, solamente en casos de empate el presidente vota. No, por eso digo, acabo de decirte, una democracia entre comillas, sin menospreciar la democracia para nada. La democracia bien entendida es una cosa, no precisamente esta. Por eso, entre comillas, la mayoría no siempre tampoco tiene la razón, ¿verdad? No, por eso. Esto hace que de un día para otro se cambien dirigentes en los clubes, que me aparezca uno que no estuvo nunca, alguien nuevo que venga a tomar decisiones, un club nuevo se afilia y lo primero que hace es patear en contra nuestra. O sea, es muy complicado. Es muy complicado. Y tenés que escuchar la opinión de los demás dirigentes, ¿verdad? Como te digo, ¿verdad? Están en la misma que nosotros. Realmente vamos a coincidir en muchas cosas. Y bueno, lo último que te digo, te apartás, pero te apartás. ¿Te fuiste? Sí, ya. Es decir, partida, te repito la pregunta, doctor, partida sin retorno. Así con este modelo. Sí, con este modelo, Luis Cáceres, el presidente de Guaireña, dijo, partida sin retorno con este modelo. Sí, señor. Chao, doctor Cáceres, gracias por todo este tiempo y la deferencia que tuviste. Muy amable. Luis Cáceres, presidente de Guaireña. Llegó la promo de Santa Elena, Gran Vino, Grandes Premios, Gran Viaje. Viajás vos y 9 amigos a las playas de Cancún, todo incluido. Sorteos semanales de wine cooler y vinos gratis por un año. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu Gran Vino para viajar con Santa Elena. Vos tenés para en NPI partida sin retorno. Gustavito, ¿querés que te enseñe a editar, veo? ¿Cómo te va, Yara? Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Arturo? Y a todos los presentes. ¿Vos le conocés a Gustavito Sánchez, que está en Urbana? Sí. No, por el operador. Ahí el que está... Sí, le conozco, ya le vi, ya le saludé también. También, muy bien. Agosto en Tupi, contanos bien con Lini y con Tupi, contanos. Así mismo, vinimos a la Monumental ahora mismo para poder... comunicarle a toda la audiencia que vamos a tener el agosto liquida en Tupí este viernes, sábado y domingo para que se puedan acercar al salón de ventas más visitado del país. Estamos ubicados en Avenida Boyania, esquina Músicos del Chaco, y vamos a tener un horario especial extendido para que todos puedan participar de este agosto liquida y puedan llevarse ese producto espectacular a un precio increíble. Contanos que yo te preguntaba, te decía esta mañana, ¿qué es lo que más se quiere, aunque sea repetitivo? Contanos.
De repente por lo que más nos preguntan son por los televisores, por los celulares también, y van a tener descuentos imperdibles. También bases con colchón vamos a tener con obsequios, incluso van a haber varios productos que van a tener obsequios. Y les invitamos a todos para que puedan ingresar también a tupi.com.py para que puedan ir viendo también de repente allí algo que ya les llame la atención, y luego en esos días vemos con el precio promocional. ¿Y los días? Viernes, sábado y domingo. Este viernes vamos a estar desde las 7:30 hasta las 20 horas. El sábado desde las 7:30 hasta las 18 horas. Y el domingo desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En estos mismos horarios también puedes llamar al call center, que es el 021-569-9000. Bueno, y el interior también, todo con delivery, todo incluido. Contamos con cobertura nacional, y si sos de las zonas de Ciudad del Este, Mingaguazú y Hernandarias, Presidente Franco, tu producto va totalmente gratuito, sale envío, lo ponemos nosotros. Si sos de Asunción o Gran Asunción, sabes que tenemos una exclusiva zona pick-up que tan solo 2 horas por haber realizado tu compra le pasas a retirar. Bueno, gracias Yara, Lili y a Tupi. Y el regalo ese que vos me regalaste. Sí. Yo quise, ese hizo por mayoría entre Gerardo, Gustavo y Luis Fer, se hizo para el oyente. Genial, traje 2 más ahora también para que puedan ¿dónde contar está? si quieren. Ahí les dejé al compañero. 2 más. Vos tenés, Rodrigo, trae que mostrar acá lo que es el regalo de Tupi. Pues esto vamos a sortear. Sí, por supuesto que Hicimos ya un sorteo esta mañana también en Urbana, gracias a Tupi. ¿Qué más, Yara, querés decir con agosto liquida en Tupi? Agosto liquida en Tupi, les esperamos a todos en Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, este viernes, sábado y domingo, así es que no se pueden perder, tienen que pasarse por ahí sí o sí para ver todas las actividades que vamos a tener. Eso con el niño, vamos a poner niño en nuestras redes sociales, la foto con todo, y ahí está el premio que tenemos de Tupi. Muchísimas gracias, Yara, por la atención que tienen, por el presente para los oyentes también. Gracias a Tupi. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Gracias, muy amable. Yara Sosa, chao Tupi. Lili, ahí está con las imágenes correspondientes visitando Monumental. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Me acompañá, por favor, Rodrigo Ayala? Gracias, Ayala. Gracias. Hoy tenemos fútbol. Sí, antes de hablar del Partido de Libertad, Guaireña acaba de anunciar una nueva incorporación. Brian Camisaza es argentino, defensor, 26 años. Estaba jugando en Atlanta de la Primera Nacional. Antes jugó en Villa Dálmine y Sportivo Belgrano. Y también acaba de anunciar, eso quiere decir que ya se solucionó el inconveniente, Julio Sebastián Doldán, el que estaba en Ameliano, que venía practicando en Guaireña, hoy recién lo anuncia el equipo de Villarrica, así que quiere decir ¿Y quién es el técnico? Y el técnico sigue siendo hasta ahora Taylor, hasta ahora. Pero acaban de confirmar nuevos refuerzos. ¿Camisaza dice que jugó en Sportivo Belgrano San Francisco? Sí, él es de hecho es de ahí, de San Francisco. Por eso Taylor lo traen, se lo conoce, porque él es de la zona. 1,81 m de estatura, Brian Camisaza, nuevo jugador de Guaire. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Ocurre que dijo Luis que hacer la política en el fútbol, hijo. Sí, que se inmiscuyan Pero personas se de la entendió política. Lo que Claro. ya va por otro lado, ¿no? Y sí, y aparte otro tema que él decía, y que de hecho ya lo sabíamos anteriormente, el tema de los clubes. Y apuntaba uno, por ejemplo, se afilia a un club nuevo y ese presidente ya tira contra nosotros, decía. Se vota para tomar decisiones. Sí, 14 personas. Y ocurre que si querés que algo se cumpla, ¿qué dijo Napoleón? Si querés que algo se haga, nombrar un responsable. Nombrar un responsable. Si querés que algo se demore o tenga incertidumbre, nombrar una comisión. Y eso es lo que no quiere Luis Cáceres. Luis Cáceres quiere un responsable, si no son 14 responsables. Sí. ¿Quién va a tener ahí Eso dijo Napoleón. Y yo comparto que si quiere algo, nombrar un responsable. Una comisión, pues se pasan la pelota entre ellos. Claro, esto es una ocurre acá, dice se demora. Podés implementar en el esquema que quieras. Si quieres que algo se haga, nombrar un responsable. Si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión. Y eso puede implementar en otras palabras, ¿verdad? La mayoría gana, por ejemplo. Va a ser el niño Jorge técnico. Sí, vamos a comprar un jugador, vamos a votar. Paraná será. No, es contra la Guaireña. Es una política que es peligrosa. Peligrosísima. Por eso dijo Napoleón, y tómenlo o interpreten de la manera que ustedes quieran. Si quieres que algo se haga, nombra un responsable. Si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión. ¿Qué?
Qué injusto, Sí, ¿no? Porque es la que familia él- Cáceres hace años están ahí. Pero Ellos levantaron el club de la intermedia, primera. Y se metió la política, ya está. Y ahora se hermano. metió la política y El chao. tema es que pasa mucho con los clubes del interior que suben con este formato, que no salen de este esquema. Pasó en su momento con Carapeguá. ¿Y cómo le fue? Después, no, y Carapeguá ya está en Nacional B. Perdón, llamarle para el papá de Beto cuando viaja Beto Espinola a Colón. Perdón, ¿qué decía Sí, Víctor? no, el tema de Carapeguá, en su momento Paranaense, Cacupé. Y todos afrontan esta situación y al final son más los casos que terminan mal a los casos que Vos terminan sabés bien. ¿Cuántas frases? Esperá, porque vos leíste ya cuántas frases dejó Napoleón. No, no. Y no te interesa, ¿vio? Sí, sí, claro que Y sí. buscando cuántas Vamos. frases dejó Napoleón o parábolas. Ocurre que entre proverbio y parábola hay diferencia. Pero Napoleón tiene miles. A Gallardo le dicen Napoleón. ¿Por qué será? Por ¿Será ejemplo, eso? el tema del puismo. A mí Napoleón, conmigo estaríamos un minuto de charla. Le mandaría la... ¿O usted lo mandaría? No, él a mí. Porque él no quiere púa. Mm. No quiere gente acelerada. Por eso le dijo cuando le estaba vistiendo. Él pues tenía un sponsor. Vos sabés, niño Napoleón en la época. No sabía. Sí, tenía un sponsor. Y tenía que salir un sponsor. Napoleón no era un distraído. Tenía un sponsor que le auspiciaba a él. ¿Quién está en línea? ¿Cómo te va, Leónido? Va a la puerta y nada. Apurate. Tranquilo, pa. Y por anda, Haseo preguntando de Gina Leónido Espinola, papá de Beto Espinola va. O Jope Viaje ve. Ya, ojo, ya hoy mismo pronto. Ya viajó, vio. Ya. O acá viaja estaba. Acá viaja. No, yo hoy Bama. Hoy vamos, Leónido, o Jope Beto ve. Beto o Jope Argentina ve. Sí. Colón jugador más. Upeaina, a Colombe. ¿Y qué te dijo Beto? A entender más nada, es guaraní de tipo para entendernos mejor. Leónido. Sí. ¿Qué tal, pero te dice se en el duro? ¿En Bae? Pues te dice se igual anime. En guaraní pe. O Jope Leónido Beto. Ojo Colombe Santa Fe pe. Sí. Allá hoy invitemos, allá o firmamos, pues ellos firmamos hoy. Y hoy ya practicó Beto en Colón, Leónido. Sí, señor. Y ponamos pe, ahí poná. Me alegra la familia pe, el futuro pe, Beto en Colón. Ya lo voy a ver la familia, ay, Arturo. La familia pe. Sí, señor. Porque estaba Beto. Solo la ñaña, fue la cuñada, puede darle problema. La puta Leonio, la cuñada copete y demonio se duó. Y ñaña la cuñada. Y bueno, Leónido, dentro de la informalidad, éxito a Beto, decirle de nuestra parte que le vaya lo mejor en Colón, ya practicó. Ahí te digo que anduve ñepongado y ya se puede a ver, más de jugador de selección de periodista cubepa, ver. No, y de selección es tu hijo. Sí. Y bueno, decirle... Hemos la interesante. Estaba escuchando, veo. Sí, anduve en la periodista Santa Fe Peguacio, mano. ¿Y qué pasó con Batagliotti? Cuando Cuando hablamos con Batagliotti, sí, le dijimos, y sabe Batagliotti el colega, decirle a Beto lo mejor desde acá, que sea lo mejor, lo va a tener como técnico a Gorosito, que estuvo técnico del Olimpia, lo debe conocer muy bien. Lo mejor para Beto, León, y después saludo a la familia. Vale, Arturo, gracias. Gracias. Leónido Espinola, el papá de Beto, ya practicó Beto. Así es, ya está. Pero entendió mi guaraní cuando hablamos de guaraní, él y yo. Sí. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Tu guaraní, dice arquitecto de Agosto. Nosotros como periodistas, a la persona entrevistada, tenemos que hacer sentir incómodo en la entrevista. Él sabe que mi guaraní no brilla a la perfección, pero se entiende. Es lo que entendió y comprendió Leónido. ¿No entendés, Germán? Sí.
Brillante. Te agradezco mucho. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock Express. Llega a Tupi agosto, liquida el evento más esperado de la temporada, viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de agosto. Te esperamos en el salón de ventas más variado del país, Boyani Músicos del Chaco. Call Center 569-9000. Compra desde la web tupi.com.py. La gente sabe. Dice Jacinto Leónido, habló guaraní, vos no. ¿Y cómo me entendió? Sí, se entendió bien. Claro, se entendió todo. ¿Se entendió, no? La puta que son exigentes. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Vamos a habilitar el WhatsApp, señor, el 618-4700. ¿Sobre mi guaraní? Sí. ¿En qué momento entran Diego con Ernesto y con Edgar Cantero y con...? Ahora están con el tema de Espino. Yo te voy a contar, yo pasé mal la guaraní cuando rendí, cuando vino la orden, Acá vino la orden, Y un mes estuvimos estudiando guaraní. Un mes como profesor. Muy lindo. Pero antes en la escuela, ¿verdad que no se enseñaba guaraní como ahora? Qué error ese, ¿no? Miná, inmigrante mis padres, difícil. Humberto, sí, mamá, muy bien de guaraní. Yo, de viejo. Humberto no. Pero hablo de todos mis hermanos, en líneas generales, que somos 4, pero... En el colegio tendría que ser obligatorio enseñarle, porque eso le pasa a mucha gente, por ejemplo, mis padres, tíos, ellos me dicen que no se enseñaba guaraní en su época. Más jovencitos o más fáciles para aprender. Dice Dani Macierto, guaraní entendió el entrevistado, y es por eso lo que importa, los demás son decorados, punto, dice Dani Macierto. Claro. Gracias, Dani. Y ocurre que así, vos le entrevistas, donde se sienta cómodo, ¿a quién entrevista? Pues eso, y después si él comienza a hablar en español, vos le seguís en español. Pero la intención es lo que tiene que valorar y me mandan a la M. La puta a mí me da por la bola. ¿Cómo se dice bola, guaraní? ¿Vos con bola, cómo se dice? Huevo. ¿Vos? ¿Cómo le vas a me da por la bola. En guaraní quiero decir, carajo, me da por la... Rupia. Me da por la rupia, será. Lo mismo que cuando habla con un brasileño, el portugués. No, pero guaraní pues es nuestro idioma oficial. Yo estaba ahí, vos estás ahí. Y ensayamos con Norma en casa, mamá nos hacía la merienda y ensayamos guaraní para rendir. Ella me dijo, mira Arturo, Norma, mi cariño para ella, no sé dónde está ahora, en San Lorenzo, estaba en Radio Nuevo Mundo. Yo te voy a decir seña, yo te voy a hacer una seña, y perdón que mezcle el guaraní, porque es idioma oficial. Claro. Y yo te voy a hacer seña, vamos a aprender de memoria alguna cosa. Algunas cosas me salían, con Ángel en Duta PTI, Guarania, o ya puedo Felipe Fernando Pura, Gel y Torti. ¿Qué tal estuve? Espectacular, señor. ¿Quieres que te repita? Por favor. Con Ángel en Duta, Guarania, ya puede Felipe Fernández o Pura Gel y Torti. El Torti que va a cantar. Y dije el autor incluso. Hasta ahí vamos bien. Después nos enseñaron que estoy viejo, que por eso digo... No, eso es guaraní o yopara. No, guaraní puro. Porque metió palabra en español. No, nada. Ah, ¿no? No, ¿querés que te repita? Sí, por favor. Pero más rápido. Puta carajo, perdón. No, ya estoy alterado por... Con Ángel en Duta, PTI Guarania. Ahora vamos a escuchar una guarania. Oyapo Víctor Villalba. O Purajei, Julio César, Litor Tipe. Entonces dije, vamos a escuchar una guarania que compuso tal persona en la voz de todito guaraní. ¿Quién está? ¿Y Matías Galarza no va a dónde? No, y se queda en Vasco. Pero según poner como parte de pago arriba. ¿Cómo te va, Matías? ¿Todo bien y vos? Bien, contanos, Matías, vos te preguntamos bien respetando tu presencia en Vasco. ¿En un momento se manejó la posibilidad que fueras a River de Argentina, Matías? La verdad que en términos de club, de ofertas, eso no me gusta hablar mucho, siempre dejo representante, tanto como para más que nada para tener la privacidad entre clubes, la manera en cómo ellos van haciendo las negociaciones, eso. Así que la verdad no sabría decirte, porque de eso se maneja mi representante, que yo sepa no me había comentado nada. Yo había escuchado algo, pero a mí oficialmente no me llegó nada. Claro. Capaz mi representante sí. No, por eso te estamos diciendo. Robert Rojas se trancó la operación, $1 millón a préstamo primero de River para Vasco, después se mencionó tu nombre. Vas a decir hasta donde no es, hasta
decirnos dónde ¿Cómo? podés. Por eso se trancó la transferencia de Robert Rojas, que en principio estaba para ser tu compañero, Matías, en Vasco. Sí, compañero, y vi que había llegado una noticia. Lastimosamente no se va a poder concretar. Claro. Se sumó Sebas también. Sí. Y la verdad que una lástima que no haya podido, porque nos hubiese ayudado mucho. Y por lo que sonó en el club, parece que no sale la operación, sale entrecortado, Matías. La selección nacional, Matías. La verdad que feliz con mi paso en la selección. Creo que es lo que todo jugador sueña, representar al país. Y yo como jugador, como profesional, siempre voy a estar dispuesto a la selección, ya sea la selección mayor, selección sub-23, siempre voy a estar a disposición del profe. Bueno, Matías, lo mejor para vos, yo no sé si la palabra es caer, pero no sale lo de Robert Rojas a Vasco da Gama. Sí está Ferreira, y como vos mismo conociste la información, se manejó tu nombre, alguna probabilidad para River de Argentina, dueño del pase, dicho sea de paso, de Robert. Que sea con éxito, Matías, gracias. Muchísimas gracias. Adiós, gracias, Matías Galaz. Prueba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. El día Itaú llegó a Punto Farma, 30% de descuento con tarjetas de crédito Itaú y 35% de descuento si pagas con QR. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Con la app de Compras Blue, todos los martes y jueves tenés 30% de descuento en frutas y verduras, por supuesto con una super garantía de calidad. Llegarán frescas y en buen estado. Blue, el super que más te conviene. No puede ir lo de Argüello porque ya está un hecho. Quería ponerlo de Argüello, lo que nos digo. Ya se cerró lo de Rolón. Carlos Rolón Alaucas, de Ecuador. Se cerró. Se cerró y Darío, y como César Argüello decía probabilidad, pero se cerró ya. Y sí, ya Sarabia nos dio a entender que no cuenta más con él. Escuchate más, Gustavito. Igual. Vamos a poner Matías Galarza, vamos a poner. ¿Qué más nuevo? ¿Me escuchaste, Gustavito? ¿O te cuesta mucho? Bueno, listo. Descuentos todos los días con tus tarjetas Visión. Ingresa a visionbanco.com y conoce todos los descuentos que tenemos para vos de lunes a sábados en distintos comerciales aliados. Visión, más digitales, más humanos. Comandante, tu excelente guaraní, solo que a veces le confunde el entrevistado que le diga o le agregues tu palabra, la palabra P. Y si pasa que puede llegar a confundir, sí, tiene razón. Porque hay palabras que no necesariamente tienen que llevar P. Impresionante tu guaraní hablando, comandante, te agradezco mucho. La gente, no hay nadie ahí. Perdón que hable a título personal. Llevó la Yopase, dice Arturo. Ese rompe se rompe la bola Yocape. El Napoleón, estime que estoy apurado, le dijo al sponsor. Tenía un auspicio Napoleón, ¿sabes la historia? Un adelantado el tipo de sponsor en esa época. Sí, tenía Napoleón. Napoleón tenía un sponsor, su vestidor o asesor de imagen. Le vio que estaba nerviosito. Napoleón. ¿Vos sabés la historia? No. Tenía un sponsor que auspiciaba a Napoleón. Su vestuarista se apuró, se abatataba por la personalidad primero de Napoleón, una parte. Y entonces le dijo en un momento dado, porque se puso nervioso Napoleón y quería que se vea. ¿Cómo me está entendiendo? Sí. ¿Vos? Quería que se vea el sponsor. Atentos. ¿Vos? Atentos. En estado de la época tenía sponsor y todo. Le dijo, je dudó a su con ese francés así le dijo. Sí, vestuarista le dijo, je dudó. El trancalamino, el trancamí, tranquilo, Eñe calmágina. En guaraní querés que le diga, vestime despacio que estoy apurado. Eñe guaraní, guaraní. ¿Vos? No sé. Le dijo Napoleón a su vestuarista, vestime despacio que estoy apurado. En la medida que vos mates en redes, vas a tardar más. Y a tener problemas con el sponsor. En guaraní, pues de tipo. Se mondeme, güey. Va, porque haya purágina. Espera. Va, espera, yo le voy a decir lo que le dijo Napoleón en guaraní. Me huese mondé porque haya purágina. Ahí ayudábina, yo para.
Sí, sí. Eso le Pero digo. se entiende. Bueno, vamos a vender. En la ciudad de Villeta contamos con los servicios básicos en puerta, calles principales, empedradas para inversión o vivienda, salidas a rutas importantes, Nueva Italia, Acceso Sur. Llama al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Si sos profesional de la salud, podés ser parte de Comes y para asociate solo por 92.000 guaraníes. Para más información, contacta al WhatsApp 021-248-8000. Comes y Par, tu mejor opción. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y pedidos ya te llevan las mejores promos. Almorzar por 19.500 guaraníes. En restaurantes seleccionados, pedidos ya eso que querés al precio que querés. Dice Arturo, para mí las mejores frases de Napoleón. Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error. El 8, el éxito es el orador más convincente del mundo. Napoleón. ¿Sabes lo que significa darle un grip a tu vida? Darle a tu vehículo una nafta completa 95 octanos al precio de una intermedia. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Este domingo 1.950 millones en premios. El nuevo pozo misterioso 150 millones. Una Toyota Rush. 100 millones. Una Fiat Fastback. Una Mazda CX-30. 1.800 millones en el TC por Emoy. Hola Ernesto, Edgar, Diego, Nicole, ¿cómo están? ¿Cómo andamos, señor? ¿Todo bien? Tranquilo, sin problema. Lo escucho muy bajo, Arturo. ¿Y que me ponga de pie, querés? No, escucho el volumen muy bajo. El volumen no está bien. Señor Arturo. Ahí en tu NPI. Ahora sí. Todo tranquilo. ¿Qué tal? Bien, muy bien. ¿Ustedes? Bien, estamos bien hasta que... Hablamos con... ¿Ustedes saben lo de Robert Rojas? Sí. ¿Qué pasó? Y Cayó. que retrocedió. Cayó por ahora, para Vasco. Y hablamos más tarde con... Van a poner a escucharle a Matías Rojas, que en principio formaba parte del acuerdo. Matías Galarza. ¿Y yo qué dije? Rojas. Ah, no, hablamos con el papá de Robert Rojas. Sí, Nicolás. Nicolás Rojas, sobre lo que hasta ahora no se da. Soy de Vasco. Nicolás Rojas, el papá de Robert Rojas. No sé qué es lo que pasó. Parece que ya estaba todo y después venció otra. Seguramente forma de pago que hay problemas. A la forma de pago. Eso te dijo Robert, Nicolás. Él me dijo antes así y después ni ya él ya no sabe qué es lo que pasó. Y bueno, ni él sabe, Nicolás. ¿Y dónde está Robert ahora? ¿En la Argentina? Ahora está concentrado para jugar a Libertadores. No sé, está bien, está Sí. perfecto, sigue en River. Sigue, está concentrado ahora. Y vos estabas leyendo, Ernesto, Diego, que formaba parte de la operación. Veía que páginas que siguen a Vasco decían eso, que acordó de una manera $1 millón Vasco pagarle a River y sobre el final retrocedió, bajó el monto y le quería ofrecer para compensar Matías Galarza a River, y que ahí River al final retrocedió y dijo que no, porque no era lo que acordaron Así es. inicialmente. Sí, el jugador escuchó, pero no de la boca de su representante, escuchó Matías Galarza. Matías Galarza. En un momento se manejó la posibilidad que fueras a River de Argentina, Matías. La verdad que en términos de club, de ofertas, eso no me gusta hablar mucho, siempre dejo representantes, tanto como para más que nada para tener la privacidad entre clubes, la manera en cómo ellos van haciendo las negociaciones, eso. Así que la verdad no sabría decirte, porque de eso maneja mi representante, que yo sepa no me había comentado nada, yo había concretar, claro. Entonces supongo Sebas también, sí. Y la verdad que una lástima que no haya podido, porque nos ha ayudado mucho, por lo que sonó en el club, parece que no sale la operación, sale entrecortado, Matías. La selección nacional, Matías. La verdad que feliz con mi paso en la selección, creo que es lo que todo jugador sueña, representar al país, y yo como jugador, como profesional, siempre voy a estar dispuesto a la selección, ya sea la selección mayor, selección sub-23, siempre voy a estar a disposición del profe. Bueno, y ustedes ya hablaron con un colega, Ernesto, Diego, con relación a Carlos Rolón, ¿verdad? No, a Beto Espínola. Beto. Perdón, ¿yo qué dije? Carlos Rolón. A lo de Beto Espínola hablamos con el papá. Sí. Con el papá de Beto Espínola. Y por ahora, Haseo preguntando de Gina Leónido Espínola, papá de Beto Espínola va. O Jope Viaje ve. Ya, ojo, ya hoy mismo pronto. Hoy Bama. Beto Jope Argentina ve. Sí, Colón jugador más. A Colombia. O firmamos, pues ellos firmamos hoy. Y hoy ya practicó Beto en Colón, Leónido. Sí, señor. Ya lo voy a ver la familia. Ay, Arturo. La familia ve.
Sí, señor. Porque estaba Beto... Solo la ñaña, hacer la cuñada, puede darle problema. Ah, la puta Leonio. La cuñada compete y demonio se duó. Y ñaña la cuñaza. Y bueno, Leónido, dentro de la informalidad, éxito a Beto, decirle de nuestra parte que le vaya lo mejor en Colón, ya practicó. Ahí te digo que vean, dueñe, pues ya se puede ver, más ver, jugador de selección de periodista cubeta, ver. Hemos un poco pues la interesante. Ah, estaba escuchando, veo. Sí, anduve en la periodista fantasía de Guasia, humana. Sí, le dijimos, y sabe Bateliote el colega. Decirle a Beto lo mejor desde acá, que sea lo mejor, lo va a tener como técnico a Gorosito, que estuvo técnico del Olimpia, lo debe conocer muy bien. Lo mejor para Beto, León, y después saludo a la familia. Dale, Arturo, gracias. Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. Arturo, sí. Te puedo decir algo con mucho respeto. Sí. Con mucho respeto. Tu portuñol es mucho mejor que el guaraní. No, pero cuando vos le entrevistas a una persona que más habla con guaraní, mucho respeto. Vos tenés que tratar de que se sienta cómodo. Claro, la persona. sí, se entiende. Eso, ¿se entendió? Claro. Y se entendió y quedó conforme. Quedó bien. Claro. Y mi guaraní es bueno. Para que el entrevistado se suelte más. Ahí en el ojo. Se va a sentir más cómodo. Va a entender que vos haces el esfuerzo para que él te pueda entender y podamos comprender todo. Porque son personas que no están acostumbradas a estar en los medios. Está bien, hay cuama, entendemos. No, está bien. Nos comentaba el periodista colega que sigue Colón que tiene que liberar un cupo Colón para poder. El Beto Espino ya firmó contrato por 18 meses. Sí, pero no va a poder jugar hasta que no libere un cupo. Así es, pero se va, para eso se fue. Sí, claro. Ya el problema de Colón. Para eso ya se fue, ya practicó. ¿Ya practicó? Y también dijo el colega que Patiño está cerca, acepta los números, le convence Colón y hay que ver cómo finalmente resuelve lo de Patiño para Colón de Santa Fe. Y hablamos con Pedro Sarabia. ¿Qué quieren ustedes? ¿Pedro Sarabia sobre la ida de Carlos Rolón o por qué renunció Luis Cáceres, presidente guaireño? Luis Cáceres. ¿Por qué renunció? Sí. Ya vamos a ver por qué se fue, ex-presidente Guairén. Bien. ¿Por qué te fuiste? Pasa que de un tiempo a esta parte ya se volvió muy complicada la relación con los demás miembros de la liga, con los clubes de la liga, con sus dirigentes. Formas de pensar y pensamientos muy distintos, ¿verdad? Hay visiones muy distintas en la manera que queremos llevar a Guaireña adelante, ¿verdad? Entonces decidimos hasta que decidimos dar un paso pasado, ¿verdad? Entre ellos mi padre, el tesorero también, ¿verdad? La forma en que se manejó después, la forma en que innovando ahora nos da la razón también, ¿verdad? Se están inmiscuyendo sectores políticos, ¿verdad? Que nunca debieron haberse inmiscuido, ¿verdad? Ya entra en el campo político. Ya entra en el campo político, caudillismo, hacia un sector, hacia otro sector. Y eso no lo hace bien a la larga al club, ¿eh? Esa fue la decisión en familia, tu papá y vos. Sí, nosotros no tenemos nada que hacer ahí con esta forma, con esta política de manejar el club. Es como que se perdió ese sentimiento, ¿no? Como que se perdió esa pasión y entran a tallar otros intereses, ¿no? Otros intereses que nunca tuvieron, ¿verdad? Hay otras personas que tampoco tuvieron en su momento y es insostenible, o sea, es insostenible para nosotros, ¿verdad? Ahora como se vienen desarrollando las cosas, es como que nos damos cuenta de que nosotros éramos la molestia, ¿verdad? Que nosotros éramos lo que estábamos estorbando más o menos ahí, ¿verdad? Y hoy le veo a los dirigentes que están a la cabeza, les veo muy cómodos, ¿verdad? Con esta política, ¿verdad? Y ojalá que le vaya bien, ¿verdad? Podemos estar muy equivocados, ¿verdad? Pero esperemos que le vaya bien. Insostenible, ¿eh? No solo para mi viejo, ¿verdad? También, como te dije al principio, el tesorero, don Marcelino Ortiz, ¿verdad? Que es un señor con todas las letras, que siempre estuvo en los momentos complicados, ¿verdad? Que siempre tuvo que, como todos nosotros, ¿verdad? Poner plata en su bolsillo para solucionar los problemas, ¿verdad? Es más, nosotros teníamos ya todo planificado lo que iba a hacer este semestre, sabiendo que tanto en lo deportivo como en lo económico iba a ser complicado. Pero ya teníamos planificado, de dónde íbamos a sacar la plata, hasta cuándo iba a aguantar, hasta cuándo iba a aguantar la plata y cómo íbamos a hacer para llegar bien hasta diciembre. Ya estaba todo planificado, ¿verdad? De buena a primera, ¿verdad? Me sacaron al administrador y ahí comenzaron los problemas. Este modelo tiende al fracaso, este modelo es anárquico, este modelo de estatuto, ¿verdad?
no se puede tomar decisiones en 14 personas, donde el presidente no tiene ni siquiera un voto, solamente en casos de empate el presidente vota. Esto hace que de un día para otro se cambien dirigentes en los clubes, que no aparezca uno que no estuvo nunca, alguien nuevo que venga a tomar decisiones, un club nuevo se afilia y lo primero que hace es patear en contra nuestra. O sea, es muy complicado. Tienes que escuchar la opinión de los demás dirigentes, ¿verdad? Como te digo, están en la misma que nosotros. ¿Te fuiste? Sí, ya. Luis Cáceres, el presidente de Guaireña, dijo: partida sin retorno con este modelo. Sí, señor. Bueno, esto decía Luis Cáceres. Es que es muy difícil porque está compuesto de presidente de de todos los clubes de la liga, todos toman decisiones. 14 personas son las que votan. Van a votar, van a tomar la decisión. Ernesto, sigue Diego, 14 van a votar. Y hoy es la reunión. Y las 14 personas, hoy es la reunión Taylor. El señor Darío Cristaldo nos dijo ayer en el Extra que hoy se iba a resolver el tema del técnico. Entonces, no es que el presidente en caso de empate. Entonces, esto es un tema y se respeta a Luis Cáceres, al papá, y le llevamos un saludo. Bueno, estamos cerrando este bloque, Ernesto Diego. Así es, sí señor, un abrazo para todo el equipo. Adiós, gracias. Ese es el tema de lo que está pasando en Guaireña. Tengo una super noticia para vos. Llegó Super Agosto de Super Espuma con 35% de descuento en productos seleccionados. Acércate a nuestras tiendas o escribinos al 0974 20 20 25. Aprovecha esta promo y viví más despierto con Super Espuma. Anímate a ganar millones con Vivant en sus salas de juego. Andá y divertite y sé un ganador con Vivant. Abierto a mayores de 18 años y público en general. Avenida Yad número 11, edificio Vivant. Seguinos en redes como Casino Vivant. Vivant, la vida es un juego. Dice el colega César Luis Merlo, nos envía Luis María desde Los Ángeles, creo que está en Estados Unidos. River no aceptó las condiciones del último préstamo con obligación de compra. Vení a Bristol y aprovechá el agosto liquida 2023. Podés llevar de todo, miles de productos con descuentos increíbles. Acércate a una de nuestras 80 sucursales. Compra online bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del Gracias, país. Germán. Saludo para vos por tu concepto y salud a la familia, mi querido Germán. Mauri Riva dice: qué nivel de guaraní. Gracias, Mauri, valoro muchísimo. Comandante El Colito, soy Carlos Frágueda, Super Chopin era El Colito, el Pancho. Excelente tu guaraní, muchísimas gracias. ¿Vos escuchaste mi guaraní? Sí, escuché. Hola, Arturo, saludos a todos. ¿Cuándo le Hoy por nada. Y tenés que sentirle cómo le he entrevistado. Vos hacer el esfuerzo que te entienda. Claro. Y los perros tienen que entender. Claro. Por eso los perros se critican. Bueno, vos tenés que tratar de que se sienta cómodo y que comprenda lo que vos le estás preguntando. Acá tenemos que ser todo así, todo. Fíjate, vos decís, esto, que aquello. No, porque vos tenés que estar acá, sí, bien, bien. Si no, vos te la pasás, y sí, no. Hay que mantener, ¿cómo te digo? No sé si me explico, bro. Eso es bullying lo que me hace a mí. No, pero está muy bueno. Ese audio está muy bueno. Sí, pero me hace joda, pues lo mío no es joda. ¿Será? Sí, no, porque sí, joda. Alguna vez tenés que entender el tema. Y no sabemos una vez cómo es la persona y no terminar de conocer 100% a las personas. Y eso tiene que, no confiar nomás en las personas. Y eso no tiene que hacer nunca, ¿sabes? Pero tiene que también, ¿entendés? Y esas cosas, lo que uno debe eso, sí. Y también eso. Bueno, listo. Y también eso. Sí, 0971 1080 10. ¿Qué es lo que Aquí ocurre? veo que ya se van reportando. Igual aceptamos audio, abrimos ahora el teléfono. Comandante, oí por Tereí, la de Guaraní. Ahuyende venga. Primero ya al instante prácticamente, es Pedro Juan Caballero. Claro, Ahuyende venga. Y ahí la gente ya comienza a reportar. Bueno, en Pedro Juan hablan... Bola yoca es... me da por las bolas en guaraní. Y es lo que me rompen las bolas. ¿En guaraní cómo se llama? Siembo bola yoca. Siembo bola yocape. Y ese pelo que no quiere que yo la romper. El pelo que está mal. El pelo que no quiere. Sin P. Sin P. Siembo bola yoca. La P no hay que usar. Pues un tipo se fue al supermercado, a una casa de venta, y le dijeron, no se pronuncia la P con la marca del producto, Philips. Ah, claro. Se dice Philips, no se dice Philips.
Y cuando se fue a un negocio pregunté, ¿cuánto cuesta Philips? Le dijo una cierta cantidad y él le respondió, a la futa. La P no se nombra. Claro, ¿Entendiste? sí, Leo? sí, sí, Bueno, sí. listo. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Un programa que no tiene seriedad. ¿sí? En la intermedia, Arturo. Se fue el técnico, acaba de decir. Sí. Dudu Suárez, el nuevo técnico de Atirá. Récord histórico. ¿Quién? Dudú Suárez. ¿Y quién es Dudú Suárez? Dirigía a Capitán Figari, estuvo en General Díaz. ¿Pero quién es Dudú? ¿Por qué le llaman Dudú? Él es brasileño, radicado en Paraguay hace algún tiempo. ¿Quién es ese? Eduardo Suárez. Es Suárez con O. Suárez. 30 técnicos. En 19 fechas se tomó la intermedia, se liquidó. Se devoró a 30 y gran porcentaje de Atirá. Y 10 tiene Atirá. 10 cambió Atirá. 10 técnicos. ¿Cómo dijiste? Atirá. No, Atirá. Atirá. Decí conmigo. ¿Ya lo dijo usted? Atirá. Ya está. Lectura comprensiva. Bueno, listo. Aceite de Copaiba, el aceite de la vida directamente del corazón del Amazonas, antiinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Síguenos en Instagram y Facebook como Aceite de Copaiba Paraguay. Eso para los sorteos no es para vos. Vamos a regalar a Tupi. ¿Qué niño eso para regalar? Y para tenemos las remeras y el hopi de Tupi. Después de las 13. ¿Te gustaría ver la Fórmula 1 desde un palco exclusivo? Entonces carga en Shell porque te lleva al Grand Prix de Sao Paulo. Carga desde 6.000 guaraníes o comprar lubricante Shell y subí tu factura en shell.com.py/promo Brasil. Si cargas B-Power tenés doble cupón. La Fórmula 1 te espera en Shell. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Dice Óscar Ullón, Arturo Larena, no todos son cerrados. El único del Atlético Paranaense, el del gremio Palmeiras Castelao y los demás arenas del Brasil no son cerrados. PE se usa con lugares, baño, P Asunción, Claro, P ómnibus, locación. fútbol a lo grande P. Gracias Óscar Ullón, gracias por la P. Mañana pues el lanzamiento el miércoles. Le invitaron los testigos por... Mañana a las 19. A mí me llegó la invitación, no me había, y agradezco la invitación. Siempre Bolarulú que Se me hinchan las... y cuando llegan 9 meses, se bola 9 meses, pero guaranípe, ¿cómo se dice? Es tanto que se infló, ya estoy de 9 meses. O caputa. Y bueno, no sé ya a esta altura de mi vida. La puta carajo. ¿Dónde está? La invitación mañana. Y yo me adelanté. No sé si obedece a eso. Pero es para la 19. Una invitación por persona. Van a anunciar un nuevo sponsor. El estadio va a llevar probablemente su nombre. Habría pagado o va a pagar en total $12 millones. Esto yo me hago caro. Mañana algún colega le va a preguntar. Y ya engloba las mejoras del Defensores del Chaco. Va a ser un estadio mucho más moderno y va a ser sponsor. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Y te voy a decir más porque... 12 millones de dólares. Sí. El Brasil, el nombre de Arena está ligado a la marca comercial de la empresa que construye los estadios, que se llama así. Sí. Acá puede darse o no, pero puede llamarse Arena, el sponsor, Defensores del Chaco. Claro. Ya decía Víctor y recordaba El nombre otro histórico escenario. no va, Sí, no pero va en todo el mundo hay arena. En Brasil. Brasil. Hay en Alemania, Alemania, que es de Holanda. Allianz, y Allianz también de la misma empresa en Brasil. De Amsterdam. Abrazo Alberto y Alberto Vera. Y digo más con relación a esto de mañana, y perdón si no doy lectura a todos. Va a tener que incluso cierran el ciclo tema de hinchada por UTS. También puede darse. Va a estar asociado. Esto claro. último a confirmar. Es lo que trató el comité, la APF. Y mañana costaría todo englobado $12 millones lo que va a aportar la empresa. Sí. Ya. Así es, el tema de mañana. Hablando Hay que ver con nombre va a tener de... ese estadio. Sí, sí, sí. Porque yo te doy 12 palos, pero pone mi nombre Claro, como, no, como es así. sponsor. Tiene Libertad, Y Olimpia. tiene Olimpia. Hablando de estadios, ayer hablando con Enrique Sánchez,
Me decía que el estadio de Ciudad del Este está quedando muy lindo y que van a remozar completamente el tema o van a meter mucha mano en tema de sector de cabina para recibir a los colegas peruanos. El empastado, de vuelta a una mano de pintura, el estadio el 3 de febrero para el partido eliminatorio del primero. Me decía que ya están muy avanzados los trabajos. Sí, le hacía mucha falta. Se vienen realizando. Y por eso juegan en el País Coronel el Che. Sí. ¿Qué hay ese segundo partido de la eliminatoria contra Ecuador? Sí, en Ciudad del Este el último, sí, antes, pero ahí bueno, pero ahora están haciendo yo sí mejoro los defensores, porque mañana va a anunciar eso la Asociación Paraguaya de Fútbol. Y ahora dejo al arquitecto que me envió el dato. Le van a preguntar, ¿son 12 millones de dólares lo que va a invertir esta empresa? Por 4 años de contrato. Yo le conozco ya a todo el arquitecto. Verán un poquelito. Y sí, por eso te digo. Y conlleva todas las mejoras, engloba todos los 12 palos. 12 palos, está bien dicho. Sí. 12 millones. Y digo más con relación a esto que mañana a las 19, pero mañana juega Guaraní con Botafogo. Y hay que ver ese partido. Claro, justo en el medio. Igual. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol, con el pacto de confianza NGO. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. A Mauri Riva. Bueno, y hoy juega Libertad, no nos estamos olvidando de Libertad. Para nada. ¿Qué equipo pone? Sin bola, ¿eh? ¿Qué equipo va a poner? Hoy pone el equipo principal, el que venía jugando. Silva, Piris, Viera, Alexander Barbosa, Matías Espinosa. En la media cancha, línea de 3, Ernesto Caballero, Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria. ¿Después de cuánto vuelve Ernesto? Y Caballero venía, los dos últimos partidos ya jugó. Alternando. Sí, ya jugó. ¿Caballero con quién? Álvaro Campuzano y Lucas Sanabria. Y ahí el que no está es... el que no está es Willy Mendita, que jugó el último partido que y arriba ¿quién juega? Arriba juega Héctor Tito Villalba, Lorenzo Melgarejo y Oscar Tacuara Cardoso. A las 18. Sí. ¿Cómo te va, Eduardo Soares? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Eduardo, ¿hace cuánto que estás en el país vos? Ya hace 12 años ya que estoy por acá. En 2012 yo vine a Tacuarí cuando estuve en primera. Ah, por eso. Ya vamos a hablar en español entonces, no en portugués. ¿Te podría hablar en portugués? Sin problema. ¿Eh? Sí, sin problema. No, por eso vamos a hablar en español, no en portugués, ni portuñol. Claro. Ya entendés todo. ¿Y qué pasó en 12 años? ¿Cuándo vino acá? Hace 12 años. ¿Y qué pasó en toda tu carrera, Eduardo Soares, en 12 años? Ahora sos técnico de Batirá, que cambia el técnico. Eso sabrás. Sí, bueno, obviamente que vine al país por el fútbol y ya tuve un recorrido acá por muchos clubes de intermedia, era equipo del ascenso y bueno, la verdad que el año pasado ya vine preparándome para eso, ¿verdad? En varios estudios, soy profesor de educación física, estudié para ser entrenador y el año pasado me surgió la oportunidad de haber asumido a Capitán Figari. Entonces, ya con 35 años, ya o sea, no dudé en aceptar la oportunidad, ¿verdad?, de la presidenta, así que empezamos en eso. Gracias a Dios hicimos un buen trabajo, ¿verdad?, que realmente era un proceso un poco complicado porque era un equipo que venía de no jugar un año anterior y bueno, iniciamos un trabajo ahí que yo lo veo ahora con los últimos resultados muy buenos, ¿verdad?, y hoy Figari es un equipo que pelea el ascenso en la categoría y bueno, ya llegamos a tener propuestas o algunos llamados de algunos equipos de la B donde no llegamos a arreglar nada, así que cuando nos llamaron de Atirá, obviamente que la intermedia es una división mucho más estructurada, un campeonato mucho más visible hoy, entonces no dudamos dos veces, obviamente que aceptamos el desafío, sabemos de la situación actual de Atirá, sabemos lo que anda pasando, viviendo el club, ¿verdad? Pero nosotros encaramos, obviamente, con toda la seguridad que estamos listos. Eso es lo que nosotros esperábamos. Y bueno, y ahora la mentalidad, obviamente, poder salvar el equipo, mantener la categoría y terminar el año de la mejor manera posible, ¿verdad? Eduardo, vos jugaste fútbol de playa también, ¿verdad? En Presidente Hayes. Sí, porque yo fui jugador ahí, ¿verdad? Ah, jugaste fútbol de campo y fútbol de playa. Hayes, en el campo. Entonces, cuando surgió la oportunidad de jugar fútbol de playa, la misma gente del campo era la que comandaba, era la que cuidaba. Entonces me
me hicieron la propuesta y obviamente yo en ese entonces yo llegué a jugar los primeros torneos con Presidente Ayer. Eduardo, esta es tu segunda experiencia como DT, porque anteriormente estaba muy abocado a la preparación física, pero ahora la segunda, ¿no? O sea, primero Capitán Figari y ahora Atira. Así mismo, como te comenté, ¿verdad? En octubre nosotros asumimos esa responsabilidad de Capitán Figari, donde nosotros, junto con el profesor Tiago, que está en la formativa, junto con todo mi cuerpo técnico, básicamente manejamos lo que era formativa, reserva y primera, estructuramos todo el club, ¿verdad? Y como te comenté, ¿verdad? Y estábamos preparados y esperando esa oportunidad que ahora se nos da, ¿verdad? Y bueno, Eduardo, lo mejor para vos. Gracias por este tiempo, Eduardo. Dale, muchísimas gracias cuando guste. Eduardo Soares, nuevo técnico de Atila. Difícil. Ayer ganó Sol de América, hubo un penal que el referee no cobró. Julio Quintana para Sol era un penalazo. Clarito, pero no cobró. Se da con masividad en la intermedia eso. No hay VAR. A 2 de mayo, ahora lo de Sol de América. Pero, niño, voy a lo que decía niño, Arturo a principio de año. Cuando lleguemos a la etapa definitoria. No me da, voy a decir unas dos palabras. Yo sí, yo me acuerdo. ¿Quiere que le digan guaraní? No me dan bola, como se dice en guaraní. Sí, el principio de año hablamos de eso. ¿Va? Bueno, ocurre que no me dan bola, ¿cómo se diría? no penal se regeina. La pepenay se regeina. Tienen que poner el VAR, elegir 5 canchas, niños. No es joda lo que digo. Sí. Hay demasiado. Yo no digo que el VAR sea infalible. ¿Se puede equivocar? El que maneja el VAR, el monitoreo. Te vas a equivocar menos. Ayer si el VAR estaba. Vení para acá el referee. Vos bien no viste si estaba enfrente. Mano penal para Sol. No es para quedarse bien con nadie. Protestó 2 de mayo de... ¿Cuántos sacrificios hay detrás? Y si los dirigentes no se dan cuenta, el problema es de ellos. Acá hay que renunciar. Si tu cancha no da, se elige a 5 canchas. Se hace bolillero. Acá va a jugar. No se saben qué cancha va a jugar. Y van a poner VAR. Porque todo tu esfuerzo se puede derrumbar en una jugada. Hoy los asistentes no es como antes que levantan el banderín y te dicen, mira, cobra. Hoy los asistentes son figuras decorativas. Saque de costada y un poco más. Pero como los asistentes ya no tienen cabida, antes el asistente era el que te decía, el que avisaba. Y después te pueden reventar si querés, porque vos le avisás por tu audífono. Encima se da un mal con los árbitros que bajan de primera, que ellos parece cómodos dirigen porque esperan que alguien los asista, no se comprometen más, ayer era, pero una jugada de básquet más o menos, agarró la pelota por encima de... Lo que pasa es que en primera edición se mal acostumbraron a dirigir vía VAR. Exactamente, o sea, se olvidaron de... no pincha ni corta. Y el nivel arbitral Germán, de primera edición, pero si ayer el asistente... un VAR dependiente. Vamos a hacer suposición. Si el asistente, perdón Francisco, levanta el banderín y le dice al referee, fue mano. Ya no lo tienen más puesto. Es lo que estoy diciendo, eso. No tienen peso. Son figuras decorativas, entre comillas. Sí. Los asistentes. Y bueno, los árbitros, digo, hasta era una situación que se podía dar cuando se implementa, porque inconscientemente él está diciendo dentro suyo, en el subconsciente, dice, bueno, si yo me equivoco me va a llamar al VAR, estoy seguro que me... Pero en la intermedia no ocurre eso, porque hay un error y todo depende del árbitro. Tiene que implementarse el VAR. Tienen que estar más concentrados y no pensar en el VAR en intermedia y tratar de no equivocarse. Últimas 5 fechas. Arriba y abajo. Hay 4 ahora contendientes. Está Sol, que se despegó, y después ahí en ese segundo lugar está Fernando de la Mora, 2 de mayo y Recoleta. Pero las canchas habilitadas para que se juegue, no lo van a poner. Vos no podés sacar... van a decir, no, el presupuesto, no hay presupuesto. No, renunciar a la localidad. No lo van a hacer. Tienen que hacer. Sol de América tiene su campo internacional. Coincido con usted, pero no lo van a hacer, Arturo. Tienen que hacer. ¿Pero no lo van a hacer? 4 canchas, tienen que hacer. Si el defensor está habilitado, defensores. Claro. Pero es renunciar a la localidad, es darle ventaja. Entonces jodete, mañana. Entonces no llores. Claro, Sol de América jugó en su cancha ayer. Supone que terminaba 0-0, que no llore Sol de América. Sí, saben que no tienen que llorar. Y anda a decir la Recoleta que juegan sintético y que golea cada vez que juegan sintético, salí el sintético. Vamos a... Dos detalles allí. No están preparados de lo económico y no es nada en contra de, no quiero que se molesten por el comentario, pero también no están preparados porque trabajan con otro tipo. En primera se trabajan con los equipos... tercerizan lo que vos decís. Ahí está. Es tercerizado y con un equipo que no es similar.
Si es 10 de 10 en primera, en el otro es 8 de 10, porque a veces se ven tomas... La vez pasada, por ejemplo, en Pedro Juan pasó entonces, algo niño, entonces es simple. El director de árbitro que capacite mejor a sus árbitros, ahí que le dé un remedio para que esté concentrado en los 90 minutos y dirijan bien. No sostenernos de las imágenes, es porque la muchos errores son capacitación. por falta de concentración. Y pasa por la capacitación de nuestros árbitros. Claro. Allí, y la atención. Capaciten, y en el caso de Quintana, y que no se crea que viene de pitar primera, la claro. Superliga Europea, Claro. porque ayer él, para tapar su error, él mostraba personalidad. No, cállate, Dios. No. Sí, No. sí, Y era el sheriff en la cancha tratando de tapar su error. No, que es así. Porque los árbitros maltratan al jugador. queriendo tapar su cagadita, levantan ahí y dicen, no, al jugador no es correcto. No. Amarilla para vos, Medina, porque estaba perdiendo tiempo. O sea, así como tratando de mostrar personalidad y el maltrato de los jugadores, las barbaridades que le dicen. Yo te conozco y tranquilo. No, pero es cierto. Pero ahora va a estar por lo menos 10 minutos. Así respirando, va, sí. ¿Cómo se llama el mitad ahí que tiene el pelo hasta acá? Extremo a la derecha en sol. El que le pegue y saca el arquero, 2 disparos ahí. El que juega la selección. Juvenil es Mora. Juega a la derecha. Juega la selección. Juega a la derecha, pero es Después zurdo. al otro lado que juega Sanabria, pero Sanabria ya es de más experiencia. No, Mora. Que juega a la derecha. Polo Lacio. Que estaba en la sub-17. Estuvo en la selección. Jorge Mora. El que pisa la pelota. Sí, habíamos hablado, sin mal recuerdo, El que le pega también. Mora, 17 años tiene. Ese Mora, el pelo por acá. El mismo. Ahora está más largo el pelo, parece. Pero el mismo. tipo recorte. ¿Y cuándo le van a comprar para ese Sol de América? Esa es la joyita de Hoy le Sol dije América. a Oscar, yo lo he visto ayer mejor. Sí. Es decir, ayer me puse a verle. Para mí que ese es el futuro crack de Sol. Mora se llama. Sí, Jorge. Habíamos... pero es bueno luego. Sí, él estuvo en la selección. Jorge Mora, 17 años. Sudamericano. Para mí que hablamos con su Pero él no es papá o suplente. con alguien de su- Espera un ratito, un día hablamos con el padre. Sí, él era suplente. El mismo, y después pensamos que era subió titular ahora. y le puso suplente el Jugaba por el reglamento, por el tema del sub-18. Pero ayer jugó Y ahora sin reglamento. empezó a rendir y fue titular. No hay eso en la intermedia. Sí, hay ¿Qué? reglamento. Sí, ¿El tiene que reglamento? sumar. Sí, claro. Tiene que ¿Cuántos sumar jugadores? tiempo. Y sub-18 tiene que 18. sumar... También 800 minutos. No, los minutos no porcentaje, sé. el 40% de todo el campeonato, que es más porque son 30 fechas. ¿Y cuántos minutos es lo que tiene con juvenil Y el 40% ¿De los partidos es? 40% de minutos. Ah, en de cancha. minutos. El chiquitito, el 16, ¿verdad? El mismo. Ese, medio pelilargo. ese. Recorte más o menos taza. Sí. Echemos a la derecha. Sí, el mismo. Ayer jugó con el Chema a la derecha. Ese es el que arranca bien de atrás. ¿Cómo se llama? Mora. Jorge Mora. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas Kumotire, 150 días de garantía contra daño accidental. Kumotire, encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Ya pasó todo Libertad. Eso es lo que anuncian de Libertad ustedes para hoy. Se pela partido. Sí, yo tengo lo de Fortaleza porque hoy justo Viene miraba mal para perdido la con Bragantino cobertura. la última fecha. ¿Está habilitado el 3-0. argentino? Probable Machuca. equipo. Según Globo figura Machuca como titular hoy. Imanol Machuca. Imanol. Sí. Joao Ricardo, Tinga, Brites, que es argentino, Titi, Bruno Pacheco, C. Wellison, Cayo Alexandre, Pochettino, que es también argentino, Mariño, Lucero, argentino, y Machuca. Es el equipo de... Lo charlado ayer con el colega brasileño, es un equipo que mejoró, por lo menos se reforzó en relación a lo que era el partido contra Cerro. Tiene por lo menos 4 o 5 incorporaciones. Igual digo yo esto, Libertad ya jugó con equipos de mayor calibre que Fortaleza. Ya jugó con Atlético Mineiro, le ganó a Atlético Mineiro, ya jugó con Paranaense, le fue bien con Paranaense allá y acá no. No, perdió los dos partidos. Perdió los dos Paranaense partidos. perdió los dos. Pero después Con jugó Mineiro perdió... con Tigre. Con Mineiro perdió acá y después ganó Empató. allá. Allá ganó, acá empató. Allá ganó y acá Sí. empató. Pero Mineiro es más que Fortaleza. Sí, eso Entonces, la Mira lógica... que en el torneo, en el brasileiro, Fortaleza le saca 2 puntos a Mineiro. Sí, vamos un poquito a mirar, o sea, Pero Fortaleza sí es mucho más que Tigre, por ejemplo. O sea, Claro. si Tigre es nuestra Y referencia, no tendríamos que... lo olvidemos que equipo brasilero. Para El mí equipo brasileño igual- siempre tiene un Claro, extra. y en ¿no? esta instancia... Pero para mí igual Libertad es candidato. Claro que sí. En esta serie. Claro que sí. Yo en esta serie no tengo candidato, para mí es pareja la serie. Los equipos brasileños tienen dos cosas. Pero este ida y ¿Qué? vuelta nomás. Sí, Por eso, pero es pareja la parejo. serie. Yo la No, dejo no porque no le pongo que en candidato a principio- ninguno. Sí le pongo de candidato a Botafogo contra Guaraní y a Flamengo contra Olimpia. En esos casos sí, ellos tienen el título de candidato. Y en este caso no le pongo de sticker a candidato a ninguno de los dos. Entre Es pareja. los tres el mejor rival Claro, que es te una puede serie de tocar. pareja. Fortaleza es... Ya jugó, Libertad ya jugó contra diferentes estilos. O sea, a Garnero no le va a sorprender. Ya jugó contra equipo argentino que tiene intensidad. Ya jugó contra equipo peruano que le ganó allá. No es mucho, pero ya jugó.
contra un equipo más grande brasileño, le ganó allá y viene de jugar con Tigre, que puede jugar bien o mal, pero la intensidad no negocian los Claro, equipos es uno del equipo más flaco de la Argentina, pero la Sí, intensidad pero es no cierto te como vos negocia. decís. Y entonces por ahí viene como con el training y con el engranaje de, por eso digo, y del otro lado viene de perder 3-0. Pero a los equipos brasileños no Con les gusta, suplentes, a los cierto, brasileños no les pero- gusta que les falte el respeto. Ellos quieren que siempre lo respetes. Si Y Libertad salía le a falta el apretarlo, respeto, claro. le juega de tú a tú, le mete donde le tiene que meter, Pero es ganable es y que es pasable. Caballero se Ahora si vos vas y lo recuperó respetás, no, vamos a jugar contra el equipo brasileño, ahí chao, ya arrancás pariendo 1-0. Tienen que entrar en modo torneo local. Porque esa es Claro. la inversión de Libertad Hacerle en modo sentir, torneo local. hacerle sentir, Entre- hacerle sentir, claro que sí. Porque afuera no sacó buenos resultados. Pero O sea, si Fortaleza lo incorporó, no subestimen a Fortaleza. No hay que subestimar, no hay que subestimar. es Pero está parejo. jugando contra el Por campeón algo, paraguayo. Son conscientes que no le va bien y Claro, contrata esa chepa. Está jugando contra el campeón paraguayo, que tiene un gran equipo, Gran momento un gran de plantel, Libertadores. gran Gran momento, momento. sí, así mismo. Recibir flores es sinónimo, sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regalamos, BMyFlores. Y ayer le traje, otra vez ratificó intransferible Romeo Benito, el jugador del niño Jorge a... Sí, hasta fin de año es no se transferible, mueve. así y por es. más plata, eso ya otra cosa, digo ayer... Los que sí se podrían ir es Thiago Servín y Alexis Cantero. Cantero. Ellos dos sí. Servín para Estados Unidos Sí. y Cantero para Europa, Holanda Países Bajos u otra otra posibilidad opción que no quiere. que no quiso revelar. Prueba Clanzol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volve a sentirte bien con Clanzol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su Quiere seguridad. decir que Olimpia que tiene ahora. Cuando mañana Olimpia viaja Olimpia mañana. viaja mañana. ¿Por qué no le transfiere a Luis Zárate? Es raro. Es lo que yo pregunto. ¿La información es correcta? Sí, 1.200.000. ¿Cómo se llama que el colega de San Lorenzo Almagro? Solemos hablar con Alves, Leandro Alves. Llaman para Leandro Alves. $1.200.000. Sí. Transferible. Exactamente. Por tu cumpleaños no vamos a poder regalar otro café. Por tu cumpleaños lo digo Cancián. Nomás ya sé con tu pelo así otra vez. Sí, así. No que no se enoja conmigo pues merece su cabellera. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2 o escribí al WhatsApp 0... Pancho le dice. Y no le dijiste nada. No le dijo nada a ella. Entonces, Pancho. Porque Claro, por eso no. ¿Y qué pasa? No se podía entrar. Ya al poner un pie, ya estaba la gente mirándole a los ángeles negros. Imposible. Los ángeles negros. Murió la flor. Imposible. Como no, la iba a estudiar. Y al final tuvo más gente. Pues rompió Olimpiadita. Pero no siempre ganaba Iteño, ganaba Olimpia. Y bueno, pero así el saludo a Olimpiadita a Iteño. Debut y despedida. ¿Conocer la letra? Él está en el escenario y ella está sentada ahí, ¿escucha? Quédate sentada donde estás Él le dice a ella, hasta el final de la canción, el chico no va. como si nada. Ella está acá y él está acá. ¿Me está entendiendo? Piensa que hay un control Me salió de la... que puede mal. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más y hay movimiento, hay móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151 y 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Dice una gente que inclusive para música de cancha utilizaban lo del extraño de pelo largo, pero cambiándole la letra. Cerro, por ejemplo, tiene una... Sí, una Cerro canción tiene, de- Cerro tiene. de extraño Cargas. de pelo largo. Carga Supra 95 aditivada de Copetrol más octanos mejor precio, 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan tu motor, todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Copetrol, ¿Sabes vamos. cómo trajo el café, Rodrigo? Hirviendo. Tengo la lengua en quilombo. ¿Te imaginas? Quemó todo. Y me trajo Un hirviendo. café con rabia, pues. Perdón, me salió de la... El café tiene que ser negro, fuerte. Ah, bueno, ahora Hace sabe mucho- café también. Ahora sabe café también. Ay, ¿sí? claro. Señor Pancho, sabe todo, señor Pancho. No hay bola. Me trajo hirviendo, carajo. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar. Encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barras LED, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Que vengan los bomberos. ¿Vos sabés dónde vienen los bomberos? No.
Era un partido de fútbol. Y dicen los árbitros que son bomberos, pero era un bombero real el que intervino. Bueno, ¿Sabes la en historia? Argentina se usa mucho ni- eso. ¿Qué bombero? No. Deja de bombearlo. Árbitro bombero. Claro. Referee bombero. De ahí Exactamente. viene. Como que te están liquidando. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos, es el mundo del Lactolanda, el lacto número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Puffa Energy condición omega 3, vitaminas y minerales te ayuda a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recárgate energía y vitalidad con Puffa Energy, calidad ético. Tenemos las 10 ¿Qué? Ven que me... 10 llamadas de Tupí. Tiene el Hopi de Tupí y 2 remeras de Tupí. 2 kits. Son 10 llamadas. Sí. ¿A qué número, niño? 618-4700. ¿Y quiere meter la mano ahí, Francisco López? Para especificar el Hopi. Ah, no, muy bien. Es de aluminio, doble aluminio. Bien, mantiene frío, calor, el Hopi lindo. Está. ¿Aluminio o acero? Acero, me parece. Sí. Porque aluminio transpira y no mantiene el frío. Aluminio. Bueno, y una remera, ¿verdad? A la Y gente de dos Tupí. remeras. Sí. Son 10 llamadas, cuando quieras. 618-4700. La Plata Empeño es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la casa de mayor empeño del país. Ingresa a laplata.com.py, empeña, seguro empeña en La Plata. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres paraguayo es nuestro. Producido por Granjeros Campo 9SA. Mi mamá está flipando, como dicen los españoles. Muchas gracias por los temas. Flipando. No, acá puso Philip. Flipando, dice Juan Carlos Roque. Saludos, Juan Carlos, saludos. Juga y gana en Slot del Sol Online, Casino Online, que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra a los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Dice el comisario Liceo Gaona. En el 80, en mi época, cuando Itenio llevaba a los Aftermans, el Olimpia llevaba a los hobbies. ¿Qué época de la vieja guardia buenísima? Dice el comisario. ¿Qué? Yo puedo decir en este escenario los Afterman y pronunciaba mal. Entonces Carlos va, el cantante, a vos te hablo, Francisco, lo voy a aprender. Yo decía, acá en el escenario los Afterman. Yo pronunciaba mal por mi inglés. Entonces venía Carlos Baez, que no me deje mentir Carlos Baez, el cantante, y me decía a mí acá, The Afterman. The Afterman. Y yo le decía, ya está. ¿Quién era ese que decía? El cantante. Yo pronunciaba mal, pues yo decía los Afterman. Claro. Y él quería que yo diga The Afterman. Como Pancho, así que... Claro. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto. O llama al 619-0000 para agendar tu cita. Sí, señor, dice Alfonso León, Gustavito. Alfonsito, sí, señor, rompía eso y bailamos sobre una baldosa apretadito con los ángeles. Y bueno, vamos. Eso no tiene nada que ver. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAF, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.py. Feliz cumple al gran Guma de fútbol, la Lunando Rodrigo, dice. ¿Vos pensó libertaño también? Sí, compañero de Ismael Venegas también el día de hoy, defensor de Nacional. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Agosto off, descuentos del 30% hasta el 35%. Solo calidad A, no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. 618-4700. 618-4700 para ganarse los kits de Tupí. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, casco, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino a Arnandares, 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Si me llegan a escrachar, perdí. ¿Con quién? Y bueno, vamos. ¿Con quién si te llegan a escrachar? ¿Con quién? Pelusa, mi querida Pelu, muchísima felicidad, Pelusa. Pero dice otra cosa. ¿Qué número, niño? 618-4700. Pero no anda en la línea. Está en proceso para ese estilo campo cuando la comida no viene. 618-4700. Teléfono. Hola. Hola, señora. Hola. Asado y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Tenemos 10 llamadas, precioso el premio de Tupí que contiene que... El Hopi de aluminio, de metal, en realidad, muy lindo, y dos remeras de Tupí.
Hola. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Su nombre, señor? Rafael Benítez. Rafael, últimos 3. 154. Anotado. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 101010. Avanzá siempre con Kenton Chaco. Más respaldo total. Hola. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, señora, ¿su nombre? Sí, María Molinas, 940. Correcto, María, anotada. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Sabedores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama Neumático, con la mejor relación precio-calidad. Hola. Hola, niño. Rigoberto Ríos, 538. Anotado, Rigoberto. En Electroban tenemos las mejores cuotas del país. Heladera Tokio de 300 litros frío húmedo. Antes 18 cuotas de 278.500, ahora 16 cuotas de 275.500 guaraníes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Hola. Hola, niño. Walter Torres, 456. 456, anotado, Walter. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguro puede sentirse protegido siempre, en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Comunícate al 236-3000 y descubra la diferencia. Hola. Hola. Señor, ¿su nombre? Ramón Malbuena. Don Ramón, últimos 3. 618. Correcto, anotado. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. ¿Sabes por qué el liberteño Rodrigo Canciano, arquitecto del agosto, por Neni Colmán? ¿Puede ser o no? ¿O la familia? La familia, Rodrigo Canciano, la familia. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Controlos, you are, ama como vos. 618, 4700 más oyentes. Hola. Hola. Señor, ¿su nombre? José Maidana, 562. Anotado, José. Ya llega la Feria Petersen, descuentos en todos los rubros, herramientas súper útiles, kit para tu auto como cargadores, arrancadores, gatos, hidráulicos, cajas de herramientas y más. Jueves 3 y viernes 4 de 8 a 18 horas, sábado 5 de 8 a 14 horas. Petersen, ahora sobre Artigas y en la sucursal de Ciudad del Este. Más oyentes, hola. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Gustavo Vera. Últimos 3, Gustavo. 842. Anotado. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Cubicieco. Llámenos al 729-6060. Fleming, seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Hola, buenas tardes. Hola, no sabes si puedo preparar mi carrulín con champán. Viste que no me gusta la caña. La altura de mi carrera soportar esta cosa. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Señor, ¿su nombre? Javier Peralta, 042. 042, anotado, Javier. Se degenera el programa. Esta mujer participa como si fuera que alguien le dijo, carajo. Hola, no sabes si puedo preparar mi carrulín con champán. Viste que no me gusta la caña. La puta y pasa. Teléfono. Hola, buenas tardes. 618-4700. Hola. Diego Mendoza. Diego. 346. Correcto, señor. Anotado. Mil Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mil Empeños. Llamada 10 y cerramos. Hola. Hola, señor. Señor Ramón Medina, 712. 712, correcto, Ramón. Anotado. La ceremonia con mano izquierda la entrega. Uno. Después otra vez. Tenemos que completar la tanda. Sí, bueno. ¿Y la verdad, niño? Sí. ¿Ya está, niño? ¿Todo? Sí. Porque tarda 4 horas desde su papelito guayichu. Se aprieta todo. ¿Abriste ya? Sí. ¿Qué número? No quiero decir la posición porque ayer me mandaron así mismo. Vos vivís en la Argentina y estás acá. Número 8. Volante por derecha. Javier Peralta, 042. 042. Javier Peralta, el primer ganador. Tiene que pasar por Oquín y Andrade. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia, Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Comenzamos con la segunda tanda. 10 llamadas. ¿Qué número? 618-4700. Y de Tupi.
Hola. ¿Más oyentes? Correcto. 618-4700. Habilitamos una nueva tanda. Ahora sí, hola. Hola. Señor, su nombre. Oscar Galeano. Últimos tres, Oscar. 518. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Ven y hace tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Un triunfo del sabor Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país con el equilibrio justo de sabor y además no se achica al cocinar. Vos ya lo conocés, probá los nuevos panchos con queso de Upisa en sus presentaciones a granel y envasado al vacío. Lo mejor es de Upisa. Hola. Hola, niño. Javier Amarilla, 641. 641, anotado, Javier. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Llegó a recuperar la Z Hombre Nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguimos en redes sociales como @recuperalpy. Hola. Hola. Sí, señora, su nombre. Sí. Fátima Ferreira. Fátima, últimos tres. 348. 348, anotada. Hoy 1 de agosto con Fortín Carolín, salí de la mala racha, comprar la petaca o el kit de Porá Carolín Fortín, que viene con todos los elementos para realizar el tradicional ritual y espantar la mala onda. Sin Fortín no hay Carolín. San Isidro y Clacol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales @San Isidro y @Clacol Paraguay. Hola. Hola, niño. Señor, Gustavo Vera. Últimos tres, Gustavo. 842. Anotado. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotiza al Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, María Molinas, 940. 940, anotada, María. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfruta siempre el mejor choriqueso, el auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hola, buenas tardes. Hola, niño. Señor, su nombre. José González, 863. 863, correcto, José. Todos los jueves de agosto con tarjetas de crédito Bancopa hasta 15% de descuento más 5% de ahorro pagando con QR en todos los supermercados del país. Conoce más en www.banco.com.py. 1321. Más oyentes. Hola, buenas tardes. Era 113. Reiterame, se entrecortó. 113. 113. Vera el apellido. Gustavito, no sé si escuchaste el nombre. 3. A ver, repetime tu nombre, José, ¿puede ser? Rubén Vera, 113. Ahora sí, Rubén. Gracias, Rubén. Ahora sí salió bien. Que ningún dolor arruina tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo puedo subir Quitadol. Gran relanzamiento de EMSA Inmobiliaria, Urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guaraí, Ruta 8. 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Quedamos 8, niño. Estamos con Beto Espínola. ¿Cómo te va, Beto? Buenas tardes. Hola, Arturo. Buenas tardes. Muy bien, ¿y usted? Bien, contanos, Beto, estás en Santa Fe, ya hiciste la práctica en Colón, contanos. Sí, llegamos ayer, hicimos la revisión, firmamos el contrato y hoy ya arranqué a entrenar el primer día. Beto, ¿es 1 año y medio de contrato? 1 año y medio de contrato, Arturo. Está muy bien, está muy bien. Incluso estamos hablando con tu papá también respecto a esto y nos estaba contando. Contanos más de Colón, qué dice Pipa Gorosito, contanos. Todavía no hablé con él, ellos están de vacaciones, vuelven el lunes creo y yo estoy entrenando con el PF de ellos. ¿Cómo se dio lo tuyo a Colón? Contanos. Eso fue con Diego Serrati, mi representante, él me acercó la propuesta y nada más que me tocó a mí aceptarla. Está bien, un segundo. Alberto, tiempo atrás ya habían insistido contigo de Colón o del fútbol argentino. Se sabe que ahora se dio el contexto particular de Cerro, pero en mercados de pases anteriores ya te habían buscado. No, que yo sepa, nadie habló conmigo, yo nunca recibí una oferta de Argentina. Sí, personalmente. Podemos hablar de que fue algo que aceptaste rápidamente, te convenció lo que ofrecía deportivamente Colón, principalmente por lo que representa el fútbol argentino generalmente, Alberto. Sí, fue muy rápido la negociación.
ellos me ofrecieron, me acercaron una propuesta muy buena, así es que no tuve que pensarla mucho. ¿Y qué sabes sobre Patiño? ¿Qué te dice él? Porque es otro de los nombres que suena allá en Santa Fe. Sí, vos sabés que sí, suena mucho acá, pero yo hablé con él y me dijeron que, o sea, me dijo que no tiene nada concreto aún. Bueno, Rumores seguramente. rumores. La última pregunta con eso, Beto. ¿Algún resentimiento? No sé si la palabra es lo de Cerro. ¿Cómo te dejó y te dolió lo de Cerro? ¿Cómo quedó vos en tu propia emoción después de haber estado en Cerro? En tu sentimiento, digo. Sí, no, con el sentimiento yo no me quedo, Arturo. O sea, al principio sí dolió mucho cuando me apartaron, pero son decisiones que ellos tomaron, así que uno solamente queda acatarla y seguir para adelante, ¿verdad? Se entiende perfecto y claro, uno trata de comprender, y disculpame la pregunta que te haga, pero no es común la manera como Cerro despidió a sus jugadores sin... Averiguando antes de viajar, porque es una ciudad muy futbolera, en el cual hay un clásico muy fuerte, uno de los más fuertes del interior del país. ¿Estás al tanto de eso? Sí, después de que me acercaron la propuesta, yo empecé a seguirle a Colón, vi algunos partidos de ellos y de lo que me contaron también, que son muy fanáticos, una ciudad muy fanática, así es que espero compensarla con mucho trabajo. Sí, porque ahí se vive y se respira fútbol y, como te digo, lo clásico es muy fuerte. Bueno, te deseamos el mejor de los éxitos y muchas gracias por la comunicación, Beto. No, por favor, cuando gusten. Alberto Espínola, jugador de Colón. ATR con Flow puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. Vamos entonces con el sorteo. Si sale 9 o 10 se queda para 8, porque hicimos 8 llamadas, ¿verdad, niño? Sí, señor. Sí. A ver, muchísimas gracias a Tupi, perdón por el día al comienzo, quedamos con 8 por la comunicación con Alberto Espínola. Vamos a ver quién es el ganador. Si supera 8 se repite. 8 veo. El número 8, nuevamente. Rubén Vera, 113. Rubén Vera es el ganador del segundo kit de Tupi. El primer ganador, Javier Peralta, 042. Y ahora Rubén Vera. Rubén, tenés que pasar por los hidden atrás de Telefuturo. En Universo Electrodomésticos, comprar lo que quieras solo con tu cédula, mega promos de televisores, celulares y mucho más. Participás directamente para ir de vacaciones a Mendoza, Argentina. Válido para 2 personas. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o rosticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. Soy de ese pueblo del primer beso, de aquella niña labios en flor. Soy de esa playa Punta Arena, donde disfruto su calor. Soy alberdeño litoraleño, que junto al río forja su sueño. Gente sufrida la de mi pueblo, que día a día luchando está. Soy alberdeño, soy ribereño, de aquel recodo ya viajado. Soy alberdeño, litoraleño, los brazos abiertos a la amistad. Soy alberdeño, litoraleño, me gusta el fútbol y la amistad. Siempre a la cancha voy los domingos para alentar al Sportivo o al Mariscal. Soy alberdeño y en la distancia, cuando le extraño en mi cantar, a mi pueblito y a los amigos, quisiera siempre juntos pasar. Soy alberdeño, soy ribereño. Es lo que dice la música para Rodrigo Cancián, que alberdeño. Alberdeño. Temía Lorenzo Villalba, alberdeño los dos.
Repite, ya no puede parar, Pioto. Ahí está. ¿Por qué paraste si Lorencito Villalba? Lorenzo. Sí, señor. Gracias, Lorenzo Villalba. Para Rodrigo Cancián Alberdeño. Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran remate en Casa Central y sucursales, Call Center 021-421-566, Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicios. Ahora sea un beneficiario de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfruta de la nueva funcionalidad de app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Ahora en Kia puedes llevarte la SUV que siempre quisiste, Carens, cuota de $269 o contado $19.990. Sportage, cuota de $299 o contado $24.990. Ingresa a kia.com.py o escribinos al 0981-6699-99. Pusimos Rodrigo Cancián, te envió Lorenzo Villalba, ustedes son alberdeños. Pusimos la música, yo soy alberdeño, al aire. Él escribió. De Lorenzo. Lorenzo Villalba escribió, no sabíamos. Muy bien, muy bien. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, casi R y 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción, mejor servicio postventa, planes de financiamiento. Class Motors, una decisión inteligente. No entiendo este abrazo, dice, ¿quién envió Carlos Rolón? ¿Y dónde ya se fue? Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.l. Apostala, ganarlo cambia todo. Soy alberdeño, las letras de Lorenzo y Villalba, la música y voz Adrián Morínigo. Decí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Lorenzo, antes que alberdeño, es fanático del Mariscal, dice César y Fran. En la Caja Mutual te premiamos con un 0 kilómetro a fin de año. Puedes acceder a acumular cupones y participar de esta promoción si te afilias o solicitas una tarjeta de crédito o un crédito así de fácil. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual. Sí, estoy viendo cosas que me llamaron la atención en Brasil. Brasil-Bolivia, la primera fecha, ya designó Estadio Brasil. Iba a ser en Belém do Pará. No es un destino muy habitual, pero sí veo que tiene un estadio para 50.000 personas y debutará Brasil ante Bolivia. Ya conoces la Mitsubishi ASX, es la SUV con más estilo de todas, climatizador automático, pantalla de 8 pulgadas, una experiencia única en su interior. Ingresa a las redes sociales de Mitsubishi Motor Paraguay. Mitsubishi siempre adelante. Lo mejor para tu auto, camioneta, camión, duración, Plus Car, piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Plus Car, contacta al 09827-55250. Plus Car, la solución a todo que vos se busca. Y al entrar a ver el reporte entiendo por qué pasa que Brasil después juega ante Perú y le conviene más de Belén, claro, ir directo a Perú por la distancia y la comodidad. Llegó el Catedral, liquida Farmacias Catedral, toda una semana de descuentos hasta el 60% y con todos los medios de pago hasta el 6 de agosto. Aprovecha y compra aquello que necesitas. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Llegó la promo de Santa Elena, gran vino, grandes premios, gran viaje, viajás vos y 9 amigos a las playas de Cancún, todo incluido. Sorteos semanales de wine coolers y vinos gratis por un año. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu gran vino para viajar con Santa Elena. 1332. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Otra noticia que llega de Brasil y le interesa a Olimpia, hoy ya se presentó Pedro a practicar con Flamengo. Ayer se especulaba con Fue multado. Justamente eso leí, que ayer se especuló eso, pero que al final el jugador por problemas en la cara, que le dejó el golpe, trabajó diferenciado, porque a él le pegaron, entonces... ¿Y no fue multado? Por dolor. No, multado, pero decía que le castigaron y que no practicó ayer, pero en realidad no fue así. Pero fue multado. Sí, eso sí. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock Express. Y Pedro comenzó en Flamengo, cuando tenía 14 años. Sus orígenes
Son del Flamengo, sí señor. Llega a Tupi Agosto, liquida el evento más esperado de la temporada, viernes 4 y sábado 5 y domingo 6 de agosto. Te esperamos en el salón de ventas más variado del país, Boyani Músicos del Chaco, Call Center 569-9000. Comprad desde la web tupi.com.py, la gente sabe. 1334. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Guaraní viaja a las 14 rumbo a Río de Janeiro y las novedades en la lista son Moya, que retorna recuperado de la lesión, y Camacho, que retorna después del tema personal. Prueba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Agosto liquida llegó a Punto Farma del jueves 3 al domingo 6 de agosto. Podés ahorrar hasta 70% de descuento en todas las categorías. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. 1334. Con la app de Compras Club todos los martes y jueves tenés 30% de descuento en frutas y verduras. Por supuesto con una super garantía de calidad, llegarán frescas y en buen estado. Club, el super que más te conviene. Frases de colección. A Botafogo, desde hace algunas semanas yo le vengo diciendo que paguen lo de Segoviña porque igual le vamos a ganar, de hecho, ¿verdad? Y ahora pagaron y les vamos a ganar igual. Frases de colección. Emilio da, presidente, bueno. Un gran viaje comienza con un gran beneficio en alianza con Gol Líneas Aéreas. Te ofrecemos 18 cuotas sin intereses con tarjetas Visión y 10% de descuento con Signature y Black. Visión, más digitales, más humanos. 1335. Gran loteamiento de la loteadora inmobiliaria de Sea Fracción, calle Moreira 2 a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen. Terrenos arbolados, vistas panorámicas, cuotas desde 400.000 guaraníes. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Comes y parte acompaña en tus desafíos con el crédito de consumo y la cuota más baja. Solicita el crédito con tasa preferencial del 18,5% hasta 72 meses de plazo. Comecipar, tu mejor opción. Y vamos a cómo quedó la intermedia después de la victoria ayer de Sol de América y el cierre de la jornada. Sol 42, Fernando de la Mora 37, 2 de Mayo 37, Recoleta 35. Las principales posiciones, los cuatro que por lo menos a esta altura están en la pelea por los 2 cupos de ascenso. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y pedidos ya te lleva la cena sin costo adicional. Pedí cenas con envíos gratis en restaurantes seleccionados y disfrutar con pedidos ya de eso que querés al precio que querés. Cargar Grip 95 de Petrobras es una sabia decisión, es una nafta 95 octanos al precio de una intermedia, que te da más protección y un super rendimiento a tu motor. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Este domingo 1.950 millones en premios, el nuevo Pozo misterioso 150 millones, una Toyota Rush 100 millones, un Fiat Fastback, una Mazda CX-30, 1.800 millones, NTC por Emoy. Reiteramos, se trancó la transferencia de Robert Rojas al Vasco. Tengo una super noticia para vos, llegó Super Agosto de Super Espuma con 35% de descuento en productos seleccionados. Acércate a una de nuestras tiendas o escribinos al 0974 20 20 25. Aprovecha esta promo y viví más despierto con Super Espuma. Escribile Gerardo a Cristaldo, presidente Güereña, si tienen resolución sobre el técnico, nada más que eso. Anímate a ganar millones con Vivan en sus salas de juego, andá y divertite y sea un ganador con Vivan, abierto a mayores de 18 años y público en general. Avenida El Yat número 11, edificio Vivan. Seguinos en redes como Casino Vivan. Vivan, la vida es un juego. 1337. Vení a Bristol y aprovecha el agosto liquida 2023. Puedes llevar de todo miles de productos con descuentos increíbles. Acércate a una de nuestras 80 sucursales. Compra online bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Mientras tanto, Guaireña confirmó 2 nuevos refuerzos. Brian Camisaza, defensor argentino que estaba en Atlanta, y el otro es Jonathan Pais, también defensor argentino que estaba en San Telmo. Hubo un Pais que estuvo acá. Cerro, el central. 6 era ese. No, 8. ¿El colombiano? No, 8. Bueno, listo. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. IRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. 1338. Aceite de Copaiba, el aceite de la vida directamente del corazón del Amazonas. Antiinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Signos en Instagram y Facebook como Aceite de Copaiba Paraguay. ¿Te gustaría ver la Fórmula 1 desde un palco exclusivo? Entonces carga en Shell, porque te lleva al Grand Prix de Sao Paulo. Carga desde 100.000 guaraníes o comprar lubricante Shell y subí tu factura a shell.com.py/promo Brasil. Libertadores hoy, vuelve la Copa con los octavos de final. Argentinos Junior Fluminense juegan a partir de las 18. Argentinos que tiene a Gabriel Ábalos. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja.
aprende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol con el pacto de confianza NGO. 1339. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. En Panal Seguros, desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. Otro partido de Libertadores en La Paz, juegan Bolívar, Atlético Paranaense, a partir de las 20 hora Paraguay. En Paraguay el tiempo puede cambiar mucho, tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración, encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. 1339. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial, ingresa a bmayflores.com. Regalamos, regala Bmayflores. El que va a el sponsoreo del Defensores del Chaco, que sé que el nombre le van a poner probablemente del que hace el sponsor, probablemente sean $12 millones el acuerdo con la APF, pero ya es global, con mejoras del propio estadio. Clansol de Lasca, con una cápsula al día tenés bienestar las 24 horas, además es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Recordamos que no le saquen el nombre de los defensores, ¿verdad? Claro, no, claro. Puede tener otros 2 nombres más. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2 o escribe al WhatsApp 0981-434-771. Cerro juega mañana contra 24 de septiembre de Areguá, ya está disponible Cecilio Domínguez. Pero con alternativo total. La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. 1240. Hace más de 150 años, los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Si hay movimiento, hay móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151 y 098-204-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. 1341. Llena el tanque con Supra 95 aditivada de Copetrol. Dale a tu vehículo más octanos al mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantiene limpios los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra 95 aditivada Copetrol. ¡Vamos! Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas, polarizados y mucho más. Las mejores marcas Keco, Santec, Positron y otros harán que tu vehículo sea más seguro, confortable, útil y duradero. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Otro partidazo hoy de Copa River Inter. Juegan a partir de las 20 en el Monumental. Dos habituales candidatos al título, River Inter de Porto Alegre. Hay un mundo rico de sabores que llega a todos, es el mundo del Lacto Holanda, el lacto número 1, el más preferido y consumido del país. Lacto Holanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Etidol 400 y Etidol Plus alivian rápidamente los dolores y se encuentran disponibles en las principales farmacias del país. Etidol es el ibuprofeno de los paraguayos y es de calidad ética. 1342. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py, La Plata es justo lo que necesitas. Repaso de la Copa Sudamericana, los partidos para hoy, 18 horas, Libertad, Fortaleza en el Defensores. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9SA. Jugá y ganá en Slot del Sol Online, casino online que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra a los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Hicimos 1342. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Gino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto. O llama al 619-0000 para agendar tu cita. Emelec Defensa y Justicia, hoy a las 20, igualmente Copa Sudamericana. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEA, filiales en La Mareca, Peatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo. Unisal 1343. Cantabria, sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Agosto off. Descuentos del 30 hasta el 35%. Solo calidad A. No trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Más de repaso de partido. Corinthians Newell's, hoy 20:30 Copa Sudamericana. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y
guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. 1344. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. Más partidos de la Copa Sudamericana. Mañana el juego de Guaraní jugando ante Botafogo. Será en Brasil, en Río a las 18. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. A las 13:50 ponemos al aire Sarabia y Luis Cáceres. En Electroban tenemos las mejores cuotas del país. El televisor Matsui de 43 pulgadas, antes 18 cuotas de 241.500, ahora 16 cuotas de 241.500 guaraníes. Electro va mejorando tu calidad de vida. 13:44. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Vamos con el repaso de los partidos para mañana de la Copa Libertadores. Deportivo Pereira, Independiente del Valle, mañana 20 horas. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Hoy arrancamos 17:30. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. El partido arranca a las 18, juego de Libertad Fortaleza. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicio, con libertad, seguridad y orgullo. Control Osjuar, ama como vos. Mañana Nacional de Uruguay, Boca Juniors, igualmente a las 20. Ya llega la Feria Petersen, descuentos en todos los rubros, herramientas novedosas y profesionales, toda la línea recargable a batería, taladros inalámbricos, hidrolavadoras, aspiradoras y más. Olvídate de los cables, jueves 3 y viernes 4 de 8 a 18 horas, sábado 5 de 8 a 14 horas. Petersen, ahora sobre Artigas y en la sucursal Ciudad del Este. Más info @petersenpy y petersen.com.py. El nuevo sponsor APF del Estadio para Todo va a invertir probablemente $12 millones. Esto conlleva todo, estadio, mejora, no sé cómo va a ser eso lo van a explicar mañana. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, Casi Cubisec. Fleming 13:46. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, Casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. Y se trancó, que no progresó lo de Zárate a San Lorenzo, ¿verdad? Sí, San Lorenzo. Porque nos hablamos, Gerardo, con el colega de San Lorenzo. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia, Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení, hace tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Un triunfo del sabor Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo del sabor y además no se achica al cocinar. Vos ya lo conocés, probá los nuevos panchos con queso de Upisa. En sus presentaciones a granel y envasado al vacío, lo mejor es de Upisa. 13:47. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra? Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Más de repaso de partidos. Mañana el juego en Uruguay. Nacional de Uruguay, Boca Juniors a las 20. Llegó Recuperar la Z, hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recupera la Z, hombre, de venta libre en Farmacia Calidad Papasa. Hoy 1 de agosto con Fortín Carolín, salí de la mala racha. Comprar la petaca o el kit Baepora Carolín Fortín, que viene con todos los elementos para realizar el tradicional ritual y espantar la mala onda. Sin Fortín no hay Carolín. Y van a escuchar los que no lo hicieron al expresidente Güereña las razones del por qué el doctor Cáceres
renunció. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas en sillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sani, Seri y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Seguinos en redes sociales @Sani, Seri, @Claucol Paraguay. Atlético Mineiro, Palmeiras se cruzan igualmente mañana 20:30 Copa Libertadores. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. 1348. Por sus 63 años, Rumbos S.A. de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo o renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Rumbos S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Centro de Materiales Santa Rosa, vende materiales de construcción en general. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. El jueves el partido Olimpia ante Flamengo a las 20 en Brasil. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa. Claro, del choriqueso Chorti disfruta siempre el mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Todos los jueves de agosto con tarjetas de crédito Bancop, 15% de descuento más 5% de ahorro pagando con QR en todos los supermercados del país. Conoce más en bancop.com.py. Bancop, un banco con Rexes. Bueno, y hablamos con Sarabia, Pedrito Sarabia explica lo de Carlos Rolón, y hablamos con el doctor Cáceres, porque él se fue de Guaireña. Sí, así es, Red Monumental Satelital. Fútbol a lo grande. Turururu. Fútbol a lo grande. Turururu. Fútbol a lo grande. Sí, Arturo, realmente el día de ayer estuve hablando con Carlos Bonet, siempre tenemos una muy buena comunicación. Existe la posibilidad, todavía no está cerrado, pero muy avanzado la operación. Y bueno, para mí la satisfacción es bastante grande para cuerpo técnico y mi persona. Saber de que nuevamente un jugador de la jerarquía de Carlos Rolón tenga esta posibilidad de salir afuera, de buscar siempre lo mejor para su persona, para la familia y bueno, rearmarnos nuevamente. Sabemos de que lo que representaba o lo que representa a Carlos Rolón, porque todavía no hay una confirmación oficial para todos nosotros, pero bueno, el jugador tiene que ir a buscar nuevos desafíos, creciendo, tiene 31 años y muy importante, Dios mediante, si le sale esta transferencia para él. Ya con los años, y si es una mejora económica, por un lado enhorabuena para él, se asentó, es muy buen jugador, es figura importante nacional. Por eso es mi primera pregunta. Ceballos es una resta de valía enorme para vos. Sí, Arturo, él venía teniendo el respaldo del cuerpo técnico basado en su rendimiento también personal, que fue muy bueno, o sigue siendo muy bueno. Tenemos que volver a formar lógicamente una defensa sólida. Él el día de ayer, por decir el partido pasado, estaba jugando titular con Venegas fue expulsado, pero bueno, ya tenemos nuevamente la posibilidad de incluir a Báez. Contamos ahora con Claudio, que por ahí lo vamos a utilizar más de zaguero. Pero bueno, el fútbol esto te depara estos momentos, Arturo, y bueno, para mí la satisfacción de saber que nuevamente un jugador, Dios mediante, ojalá que le salga, porque siempre decimos que el jugador, más todavía todo lo que han trabajado en su momento con nosotros, gente grande, hemos tenido la satisfacción de saber de que han tenido ofertas. Y bueno, desearle siempre lo mejor a cada persona, a cada jugador, porque hoy día no solamente se mira la parte futbolística, sino la parte humana, y creo que Carlos Rolón ha hecho lo mejor para Nacional y bueno, trabajar para volver a encontrar nuevamente la defensa que siempre nos caracterizamos en tomar una defensa férrea. Te pregunto, atendiendo esta complicación, ¿es el único que te manifestaron se va o habría otro que está negociando y que puede ir a algún mercado que todavía tiene libro de pases abierto? Y realmente nosotros, como te digo, esperemos que ya no, por el hecho de que ya se cerró el libro de pase aquí y bueno, tenemos un plantel muy bueno, ya no podemos hacer corporaciones y bueno, ojalá, pero bueno, el fútbol te da estos momentos buenos para el jugador y bueno, yo soy la de pensar que siempre si hay una oferta, el jugador tiene que mirar. Fútbol a lo grande, vos entendés. Fútbol a lo grande,
La fuerza de la marca. ¿Por qué te fuiste? Pasa que de un tiempo a esta parte ya se volvió muy complicada la relación con los demás miembros de la liga, con los clubes de la liga, con sus dirigentes. Formas de pensar y pensamientos muy distintos, ¿verdad? Hay visiones muy distintas en la manera que queremos llevar a Guaireña adelante, ¿verdad? Entonces decidimos, hasta que decidimos dar un paso pasado, ¿verdad? Entre ellos mi padre, el tesorero también, ¿verdad? La forma en que se manejó después, la forma en que innovando ahora nos da la razón también, ¿verdad? Se están inmiscuyendo sectores políticos, ¿verdad? Que nunca debieron haberse inmiscuido, ¿verdad? Ya entra en el campo político. Ya entra en el campo político, caudillismo, hacia un sector, hacia otro sector, y eso no lo hace bien a la larga al club, ¿verdad? Esa fue la decisión en familia, tu papá y vos. Sí, nosotros no tenemos nada que hacer ahí con esta forma, con esta política de manejar el club. Es como que se perdió ese sentimiento, ¿no? Como que se perdió esa pasión y entra a tallar otros intereses, ¿no? Otros intereses que nunca tuvieron, ¿verdad? Hay otras personas que tampoco tuvieron en su momento, y es insostenible, o sea, era insostenible para nosotros, ¿verdad? Ahora como se vienen desarrollando las cosas, ¿verdad? Como que nos damos cuenta de que nosotros éramos la molestia, ¿verdad? Que nosotros éramos lo que estábamos estorbando más o menos ahí, ¿verdad? Y hoy le veo a los dirigentes que están a la cabeza, les veo muy cómodos, ¿verdad? Con esta política, ¿verdad? Y ojalá que les vaya bien, ¿verdad? Podemos estar muy equivocados, ¿verdad? Pero esperemos que le vaya bien. Insostenible, ¿eh? No solo para mi viejo, ¿verdad? También, como te dije al principio, el tesorero, don Marcelino Ortiz, ¿verdad? Que es un señor con todas las letras, que siempre estuvo en los momentos complicados, ¿verdad? Que siempre tuvo que, como todos nosotros, ¿verdad? Poner plata en su bolsillo para solucionar los problemas, ¿verdad? Es más, nosotros teníamos ya todo planificado lo que iba a hacer este semestre, sabiendo que tanto en lo deportivo como en lo económico iba a ser complicado, pero ya teníamos planificado, ¿verdad? De dónde íbamos a sacar la plata, hasta cuándo iba a aguantar, hasta cuándo iba a aguantar la plata, y cómo íbamos a hacer para llegar bien hasta diciembre. Ya estaba todo planificado, ¿verdad? De buena a primera, ¿verdad? Me sacaron al administrador y ahí comenzaron los problemas. Este modelo tiende al fracaso, este modelo es anárquico, este modelo de estatuto, ¿verdad? No se puede tomar decisiones en 14 personas. Cuando el presidente no tiene ni siquiera un voto, solamente en casos de empate el presidente vota. Esto hace que de un día para otro se cambien dirigentes en los clubes, que no aparezca uno que no estuvo nunca, alguien nuevo que venga a tomar decisiones, un club nuevo se afilia y lo primero que hace es patear en contra nuestra. O sea, es muy complicado. Tienes que escuchar la opinión de los demás dirigentes, ¿verdad? Como te digo, están en la misma que nosotros. ¿Te fuiste? Sí, ya. Luis Cáceres, el presidente de Guaireña, dijo: partida sin retorno con este modelo. Sí, señor. Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. Turururu. Fútbol a lo grande. Turururu. Fútbol a lo grande. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Formato innovador, transmisión digital, tecnología de vanguardia. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Descarga nuestra aplicación en tu dispositivo móvil para sistemas Android, iOS y desde la app Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080 AM y escúchanos online desde cualquier parte del mundo. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos.
Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 31 grados. En conferencia de prensa, el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, llama a una movilización para el 15 de agosto que incluye el bloqueo del puente internacional. El informe de Noelia Duarte. El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, llamó a una movilización para el 15 de agosto que incluye el bloqueo del puente internacional de la Amistad. Esto como repudio a lo que él considera una persecución política por la imputación que tiene junto a otras personas por presunta lesión de confianza. Acusó al clan Zacarías de estar por detrás de este caso y otras figuras del cartismo. Su abogado, por otro lado, mencionó que la denuncia penal es una persecución de inocentes y que accionarán contra los fiscales que presentaron esta imputación tanto en lo penal como ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Desde el Alto Paraná, para Solo Noticias, informó Noelia Duarte. El juicio oral y público para el comiso especial de los bienes de Darío Messer quedó postergado para el próximo martes 8 de agosto. El motivo de la suspensión es que la defensa de Messer supuestamente no logró acceder todavía a los 68 tomos de la carpeta fiscal del caso. También se